Bueno, ahora sí, nuevamente buenos días. Mi nombre es María Paula Gago, soy profesora de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. En esta oportunidad, bueno, voy a estar dando esta charla sobre comunicación organizacional en el contexto de la pospandemia o nueva normalidad, que ahora vamos a ver de qué se trata todo esto. Pero antes de comenzar con la charla, quiero agradecer obviamente a la facultad, concretamente a Lila Gutiérrez, por permitirme la posibilidad de participar de este ciclo de charlas. Así que bueno, vamos a dar comienzo, digamos, a este encuentro y a esta charla, a ver qué podemos, digamos, charlar entre todos y qué ideas pueden surgir, digamos, en función de los temas que vayamos planteando y conversando. Como ustedes saben, pueden participar, digamos, a partir de comentarios que pueden ir dejando en el chat. Yo voy a ir, digamos, prestando atención a los comentarios que se vayan haciendo. Si por casualidad alguno se me pasa por alto o no logro dar respuesta, digamos, a alguna de las consultas, dudas, sugerencias, recomendaciones que a ustedes les vayan surgiendo a lo largo de mi exposición, digo, al finalizar, digamos, mi disertación, por supuesto, ustedes pueden volver a preguntarme o, digamos, insistir con no viste mi pregunta o no terminaste de responder mi duda y demás. Como les comentaba, esta charla es sobre la comunicación organizacional en el contexto de la pospandemia o de la nueva normalidad, y agregué algo más, desafíos y oportunidades, ¿no?, que tiene la comunicación organizacional hoy en este contexto. Puntualmente, para poder anticiparles de qué se trata esta charla que vamos a tener, me parece importante decirles que vamos a hacer un recorrido, por decirlo de alguna manera, sobre los principales conceptos del campo de la comunicación organizacional, y vamos a empezar por definir qué entendemos por organización, qué entendemos por comunicación, qué entendemos por comunicación organizacional, y obviamente después vamos a pensar estas cuestiones en este contexto actual que nos toca vivir, ¿sí? Pero es necesario previamente poder puntualizar, ¿sí?, de qué estoy hablando cuando estoy hablando de comunicación organizacional, para después poder sí entender de qué se trata esto y cómo funciona esto en el actual contexto en el que nos encontramos, que vamos a ver cómo lo llamamos efectivamente, ¿sí? Así que bueno, la idea es charlar con ustedes sobre algunas cuestiones generales y, por qué no, brindar algunos lineamientos generales acerca del rol de la comunicación organizacional hoy, ¿sí? Y después cada quien verá qué hace con estos lineamientos en función del tipo de organización en la que esté pensando o que tenga en su cabeza, ¿sí? Muchas organizaciones tal vez que ya tengan ustedes en sus cabezas están funcionando o forman parte de ellas, muchos tal vez estén pensando en lanzar un emprendimiento. Bueno, vamos a charlar de estas cuestiones y vamos a ver cuál es, digamos, los alcances y digamos, la utilidad, por decirlo de alguna manera, que tiene la comunicación al interior de las organizaciones. Antes de compartirles el PowerPoint que preparé, yo les quiero comentar que muy rápidamente y en términos generales, hay estudios que indican, ¿sí?, que dentro de las organizaciones, ¿sí?, de todas, más allá del rubro, la cantidad de personas que la compongan y demás, el 60% de los problemas, ¿sí?, se vinculan con cuestiones comunicacionales, con lo cual la comunicación no puede pasar, digamos, como un aspecto desapercibido. Sin embargo, ustedes saben que si bien hay muchas organizaciones que realmente le dan importancia a la comunicación organizacional e invierten, digamos, recursos en esta área, por decirlo de alguna manera, muchas otras no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? No lo hacen porque consideran justamente que la comunicación organizacional es, digamos, no es prioritaria dentro de la organización, porque se parte de suponer que si las personas que conforman una organización tienen la capacidad mínimamente de hablar, leer y escribir, bueno, ya se comunican, ¿sí? Entonces, ¿por qué habría de invertir en algo que espontáneamente quienes forman parte de una organización ya pueden realizarlo? Bueno, lo cierto es que la comunicación es una herramienta de gestión, como vamos a ver, que acompaña justamente al resto de los procesos organizacionales, y por ende es un área que sí merece atención, ¿sí?, y no se da necesariamente de una manera espontánea, tal como se cree muchas veces en el marco de algunas organizaciones, ¿sí? Bien. No sé, acá alguien está diciendo que tiene un problema y quiere ingresar a otra charla y la manda esta. La verdad es que yo personalmente no sabría decirte, ¿sí? O sea, esas cuestiones técnicas, o sea, tal vez esté mal linkeado desde la página, digamos, y, digamos, no sé, por algún tipo de error o algo, te está mandando esta charla en vez de la otra. La verdad es que lamentablemente yo no podría
ayudarte. Bien, continúo entonces. No, por favor, de nada. Sigo entonces. Voy a compartirles el PowerPoint que preparé, ¿sí? Que justamente lo hago con el objetivo justamente de aprovechar el tiempo que tenemos y no dispersarme, digamos, en las ideas, en los lineamientos que quiero compartir con ustedes, pero obviamente que esto está sujeto a cualquier comentario, sugerencia, digamos, inquietudes, dudas que a ustedes les surjan, ¿sí? Si estoy compartiendo mal o no logran ver el PowerPoint, por favor me avisan, ¿sí? Yo entiendo que todo el mundo lo está viendo y que lo están, que están pudiendo, digamos, ver lo mismo que yo. Voy a ir pispeando obviamente el chat. Por supuesto, acá ya alguien comentó, ténganme paciencia porque cuando comparto pantalla tarda un poquito en abrirse el chat, pero bueno, cualquier cosa, obviamente yo voy a ir mirando, ¿de acuerdo? Y lo mismo, antes de empezar con la exposición, puede suceder que mi conexión funcione mal. Si esto ocurre, a no desesperarse, que por algún lado vuelvo a entrar. Digamos, sabemos que en este tipo de, bueno, conferencias, actividades, suele suceder que a veces la conexión caprichosamente empieza a fallar. Pero bueno, esperemos que no sea el caso, y si esto ocurre, digo, me aguardan un instante y rápidamente retomamos, vuelvo a entrar y retomamos desde donde haya dejado. Ahí Irene le está respondiendo a la otra persona que tenía dudas acerca de esta otra charla a la que quería ingresar. Bien, yo me voy a dejar el chat abierto ahí, siempre y cuando me lo mantenga, si puedo ir viendo, digamos, las consultas, dudas que a ustedes les vayan surgiendo. Bueno, tal como les decía, esta charla se titula La comunicación organizacional en la pospandemia, desafíos y oportunidades. Me parece que es, digamos, importante empezar por definir qué entendemos por organización, ¿sí? Vamos a hacer un recorrido, como les decía, por los conceptos básicos del campo de la comunicación organizacional, ¿sí? Para después ver con todo esto qué podemos hacer efectivamente en el actual contexto en el cual nos encontramos. Pero primero, para poder pensar, digamos, antes de pensar en la acción y en la comunicación como una herramienta, necesitamos definir qué es lo que entendemos por organización y qué es lo que entendemos justamente por comunicación. Entonces, cuando hablamos justamente del concepto de organización, yo acá voy a ser muy genérica, ¿sí? Digamos que una definición que cuenta con consenso es la que sostiene que la organización es un sistema social abierto, ¿sí? Es una suerte de organismo vivo, dinámico, que justamente incide, por decirlo de alguna manera, en el contexto del cual forma parte, y a su vez el contexto incide, ¿sí?, en el funcionamiento de la organización. Básicamente, las organizaciones tienen la capacidad justamente de recibir determinados recursos, transformándolos en productos y o servicios. Este es un concepto interesante, digamos, como para pensar la organización como un organismo vivo, digamos, en constante funcionamiento, en constante movimiento, y no como una organización estanca, digamos, inmovilizada, que se establece, y una vez que se establece queda como, digamos, ¿cómo les podría decir? Queda como establecida de esa manera a lo largo de su vida, a lo largo de su funcionamiento. No, las organizaciones van cambiando, están en movimiento, son dinámicas, y fundamentalmente lo que es importante de comprender es que las organizaciones no están aisladas, forman parte de un contexto, y básicamente las organizaciones inciden sobre el contexto, y el contexto a su vez incide sobre lo que ocurre al interior de las organizaciones. Este vínculo, esta incidencia puede ser positiva o puede ser negativa, ¿sí? Habrá que ver y analizar el contexto puntual al que hagamos referencia. En este, digamos, momento, y con la pandemia, digamos, que irrumpió el año pasado a escala planetaria, digamos, y que sorprendió, ¿sí? Porque probablemente si hubiéramos estado hablando de comunicación organizacional en febrero de 2020, ¿sí?, un mes antes de que se estableciera la cuarentena en Argentina y días previos a que se declarara a la cuestión del COVID, digamos, como pandemia, probablemente nadie hubiera imaginado que íbamos a estar encerrados todo el año 2020, y bueno, y en lo que va de 2021, si bien algunas cosas, digamos, se han abierto, ha habido cierta apertura en algunas actividades, convengamos que no estamos en un funcionamiento que nos pueda retrotraer a 2019, ya no es ese mismo funcionamiento el que estamos viendo hoy, ¿sí? Por ende, digamos que la relación o lo que hubiéramos pensado, digamos, en relación a la comunicación organizacional hubiera sido muy diferente. Bueno, lo que pudimos ver con el tema del COVID es que el COVID impactó, digamos, muy negativamente en algunos rubros, en otros no, digamos, a muchos los favoreció, y a otros que en algún primer momento, digamos, el contexto los golpeó,
¿sí? Lo cierto es que pudieron reacomodarse y pudieron hacer frente, digamos, a esta crisis y reconvertirse. Y es ahí donde vemos que las organizaciones son sistemas abiertos, que están vivos y que son dinámicos, ¿no? Entonces digo, siempre que pensemos a una organización la tenemos que pensar en relación a un contexto. Este contexto puede influir de manera positiva o negativa, a su vez la organización también puede incidir de manera positiva o negativa en relación a ese contexto del cual forma parte. Aquí la idea es que pensemos justamente, bueno, en estrategias, en posibilidades que las crisis abren, ¿sí?, para las organizaciones. Como les decía recién, es cierto, hubo ciertos rubros, ciertas organizaciones que no pudieron hacerle frente, digamos, a la crisis, pero para otras sí fue una oportunidad y para muchas otras fue una oportunidad para poder reacomodarse. Bueno, y de eso se trata, de pensar cuáles son las mejores estrategias para tratar de reacomodarse en estos contextos, particularmente como el que estamos viviendo ahora, que son contextos de emergencia, contextos excepcionales, ¿sí?, y que involucran sin dudas a la comunicación, y ahora vamos a ver en qué sentido es que la involucra. Continuamos. Clasificación básica de las organizaciones. Las organizaciones pueden ser, digamos, con o sin fines de lucro, pueden ser pequeñas, medianas o grandes, se localizan, digamos, en distintas partes del planeta, la propiedad también varía, la nacionalidad, el tipo de producto que fabrica, los grados de integración. Bueno, todas estas cuestiones, todos estos elementos nos permiten clasificar a las organizaciones. Como yo les decía recién, yo acá voy a dar lineamientos generales, ¿sí? Porque no es que hay una receta mágica que se puede aplicar a la totalidad de las organizaciones existentes. La verdad es que, dependiendo de sus propias características, es que tendríamos que pensar cuáles son las mejores estrategias que se pueden brindar desde el área de la comunicación organizacional, ¿de acuerdo? No es lo mismo un conglomerado que una pequeña empresa, ¿sí? No es lo mismo una empresa de tecnología que una empresa que fabrica dulces. Digo, habrá que ver, de acuerdo a las características de la organización que estemos pensando, como les decía, cuáles son las mejores estrategias o cuáles son los principales desafíos y oportunidades de la comunicación en este contexto. Bien, tipos de organizaciones, ya que estamos caracterizando a las organizaciones. A ver, las organizaciones pueden adoptar distintas formas, por decirlo de alguna manera. Estas formas que yo les voy a mencionar ahora son, digamos, los tipos clásicos que se pueden llegar a mencionar como para poder justamente identificar los distintos tipos de organizaciones. La estructura clásica que nosotros conocemos es la piramidal, ¿no es cierto? Es como la organización clásica que suelen adquirir las organizaciones, donde justamente hay una organización por jerarquías y en esa pirámide quienes se encuentran en la punta de la pirámide son los que justamente tienen mayor autoridad o jerarquía por sobre el resto. Hay otro tipo de organización que se conoce con el nombre de organización autocrática que, a diferencia de las organizaciones piramidales, presentan un grado elevado de descentralización y especialización en los equipos y puestos de trabajo. Saben que ambos tipos de organizaciones tienen sus, por supuesto, beneficios y sus desventajas. En el caso de las organizaciones piramidales, las mayores críticas que se suele hacer a este tipo de estructuras es que muchas veces el poder está concentrado en la jerarquía, si no hay demasiado campo de acción, digamos, para quienes se encuentran por debajo o en los niveles más bajos de jerarquía, y por ende son organizaciones más estructuradas, donde muchas veces cuesta más el cambio, donde muchas veces cuesta más, digamos, implementar ciertos procesos de innovación, por decirlo de alguna manera. Acá estoy siendo bien exagerado, ahora después voy a hacer algunas salvedades. En el caso de las adocráticas, ¿qué es lo que ocurre? Como hay demasiada descentralización, no hay jerarquías y eso muchas veces juega en contra. ¿Por qué? Porque justamente se produce una desorganización en los equipos de trabajo que conforman parte de esa organización. Como suele ocurrir en este tipo de clasificaciones, digo, lo cierto es que me parece que el tema de lo piramidal o de lo adocrático va a depender de la organización en la que estemos pensando y de la cultura organizacional que haya justamente establecida en esa organización. En términos generales, yo siempre suelo evitar, por decirlo de alguna manera, los extremos. El hecho de que existan jerarquías no es en sí mismo negativo, porque justamente el hecho de que existan jerarquías implica que va a haber un cierto orden, digamos, dentro de la organización. El tema es ver dentro de esa estructura jerárquica qué grado de participación hay y qué grado de democratización o qué, por decirlo de alguna manera, desde los liderazgos o quienes ocupan lugares de liderazgo, qué tipo de participación habilitan por parte de los miembros de la organización. Pero en sí, el hecho de que exista jerarquía muchas veces es deseable porque, digamos, imprime cierto orden.
En el caso de las organizaciones adocráticas, el trabajo en equipos, digamos, sin que haya una elevada, o sea, sin que haya justamente una jerarquía y haya una elevada descentralización, puede ser muy rico, ¿sí? Pero para eso se necesita de equipos y de puestos de trabajo que sean o que estén ocupados por personas altamente calificadas, ¿sí? Y que tengan la capacidad de trabajar por objetivos y que tengan la capacidad de autorregularse en relación a las otras personas que forman parte de la organización, ¿sí? Digo, son como los dos opuestos, lo piramidal y lo adocrático. Me parece que lo interesante en estos puntos o en estas clasificaciones es siempre buscar, digamos, como un punto intermedio que permita, digamos, por un lado, que habilite la participación y el compromiso de todas las personas que forman parte de una organización, pero no por eso desconocer cierta jerarquía o cierto orden, digamos, que haga que justamente la organización funcione de una manera, valga la redundancia, ordenada o con cierto orden. Hay otro tipo de organizaciones que son las organizaciones aprendientes, que son aquellas organizaciones en las que el aprendizaje y el conocimiento es como un rasgo distintivo de las culturas organizacionales, que ahora después vamos a ver de qué se trata el tema este de las culturas organizacionales. En las organizaciones aprendientes, sí, todos sus integrantes pueden aprovechar, digamos, al máximo todos los conocimientos y los aprendizajes que se ponen a disposición, y justamente estos conocimientos y estos aprendizajes se ponen a disposición de quienes forman parte de una organización para que puedan responder a los cambios de la mejor manera posible. Luego están las organizaciones en red, que son aquellas que adoptan una estructura sencilla para poder lograr flexibilidad. No es, digamos, obligatorio, pero generalmente este tipo de organizaciones que funcionan en red se apoyan mucho en las tecnologías de la información y de la comunicación, justamente para poder funcionar con cierto grado de flexibilidad, por decirlo de alguna manera. Más allá de esta cuestión tecnológica, la organización en red también reduce los niveles jerárquicos, generalmente elimina los mandos medios, ¿sí? Y se trabaja también por equipos, ¿sí? O por proyecto. Pero, digamos, en las organizaciones en red, a diferencia de las organizaciones adocráticas, no desaparece por completo el tema de las jerarquías. Estos tipos de organizaciones que yo les estoy presentando, ¿sí? Son, digamos, ¿cómo les podría decir? Como la clasificación clásica que podríamos hacer acerca de los tipos de organización, pero no son las únicas formas de clasificarlas, ¿sí? Y algo que me parece importante es que estos tipos que les estoy presentando muchas veces pueden combinarse, porque yo puedo formar parte de una organización que tiene ciertos rasgos de estructura piramidal, pero que sin embargo tiene una cultura organizacional que fomenta el conocimiento y el aprendizaje, por ende tiene rasgos aprendientes. También puedo trabajar en una organización que, si bien tiene ciertos rasgos de estructura piramidal, lo cierto es que con todo esto de la pandemia tuvo que lograr flexibilidad, apoyarse en el uso de tecnologías para justamente establecer estructuras sencillas, ¿no? Para que pueda mantenerse el trabajo y la organización funcionando. De hecho, digo, con esta experiencia que estamos viviendo desde el año pasado, muchísimas organizaciones, ¿sí?, tuvieron que adoptar una estructura o sea, tuvieron que volverse flexibles, tuvieron que volverse aprendientes para poder justamente apostar al teletrabajo y apostar a nuevas formas de organización del trabajo. Y esto ocurrió en, digamos, organizaciones que uno jamás hubiera pensado que podía ocurrir, ¿sí? Y bueno, digo, de alguna manera estos tipos que les estoy presentando son tipos que pueden inclusive hasta combinarse. No es que porque tengo una estructura con cierta jerarquía, mi organización no puede de alguna manera ser aprendiente. No, lo deseable es que esto ocurra. Digamos, que las organizaciones tengan como la flexibilidad suficiente y poder adaptarse a los cambios, a los contextos, digamos, que se le van presentando. Por eso yo les decía justamente que a la organización hay que pensarla como un, digamos, organismo vivo y abierto, porque justamente así como la organización incide sobre el contexto también incide sobre la organización y la organización se tiene que ir adaptando. ¿De acuerdo? Bien, continúo. Comunicación versus información. Acá voy a retomar un viejo debate que se da en el campo de la comunicación y que tiene que ver con cómo entendemos a la comunicación o de qué hablamos cuando hablamos de comunicación. En términos generales, cuando nosotros definimos a la comunicación, ¿sí?, la definimos en términos de información. Esto es, nos referimos a la comunicación como un proceso de transmisión de datos de manera ordenada, ¿sí? Esa es una definición lineal, porque implica que hay un emisor que elabora un mensaje y lo transmite a un receptor. Fin del proceso, digamos, comunicacional entendido desde el punto de vista de la información, ¿no?
Y este conjunto, digamos, organizados de datos que nosotros enviamos desde el emisor, o sea, que el emisor envía al receptor, tiene que tener ciertas características, ¿no? O sea, tiene que haber un significado claro en el mensaje que yo estoy transmitiendo, tiene que tener cierta importancia relativa para quien, digamos, está recibiendo esa información, tiene que tener vigencia la información que yo estoy brindando, y esa información asimismo tiene que tener cierta validez, tiene que ser oportuna, completa, veraz, entre otras cuestiones. Pero si ustedes se fijan, ¿sí?, en todas estas cuestiones que yo voy mencionando, cuando nosotros pensamos a la comunicación como información, estamos haciendo hincapié justamente en el contenido de los mensajes, es decir, en aquello que se dice. Pero no nos estamos interesando, ¿sí?, por cómo es recibida esa información por el destinatario. Y acá es donde nos tenemos que detener, porque los procesos comunicacionales implican tanto a emisores como a receptores. Y podríamos decir que la comunicación, digamos, se ve finalizada cuando podemos ver efectivamente qué comprensión hubo o qué interpretación hubo por parte del receptor respecto de la información que recibió. ¿Sí? La comunicación es un proceso complejo, ¿sí?, que, como les decía, involucra a emisores y a receptores. Y aún más, muchas veces la información que el emisor trata de hacerle llegar al receptor no es recibida por el receptor tal como el emisor previó de antemano. Y esto ocurre justamente porque la comunicación no es lineal, ¿sí? De hecho, cuando, no sé, nos encontramos en una situación donde hay una confusión, donde hay un malentendido, ¿esto por qué ocurre? Ocurre justamente porque la comunicación no es lineal. Y porque más allá de la intención que tenga un emisor de transmitir un mensaje, muchas veces ese mensaje es interpretado de una manera completamente diferente a la que previó. No sé si de cualquier manera, pero sí de una manera que no previó por lo menos. Yo no sé si a ustedes esto les habrá pasado no solo en el ámbito organizacional, laboral, también pasa en el ámbito personal. ¿Cuántas veces alguien intenta, o yo o ustedes, les habrá pasado de intentar ser amables en relación a algún tema, hacer alguna apreciación sobre determinado tema con la mejor intención y que del otro lado lo interpreten, digamos, de una manera diferente a la que nosotros previmos o pensábamos? Eso ocurre, ¿no es cierto? Bueno, en el campo organizacional también pasa, ¿sí? Muchas veces la comunicación, la información que circula dentro de una organización, ¿sí?, no necesariamente es recibida, ¿sí?, por quienes forman parte de esa organización, como se previó, digamos, o como previó el que emitió esa información. Entonces, cuando hablamos de comunicación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando justamente de un proceso a través del cual le otorgamos sentido a la realidad, ¿sí? Y básicamente la comunicación uno la puede analizar desde, o sea, uno la tiene que empezar a analizar desde el momento en el que se empiezan a emitir los mensajes, perdón, voy a tomar agua, hasta que son efectivamente recibidos e interpretados. Muy bien. Y les decía entonces que el acento en la comunicación no solo hay que ponerlo en lo que se quiso comunicar, sino también en lo que el receptor entendió, comprendió sobre lo comunicado. Por eso, justamente en el ámbito organizacional y por fuera de él también, nosotros tenemos que poder abarcar todo el proceso, analizarlo y crear estrategias para que los mensajes lleguen de la mejor manera posible y sean comprendidos adecuadamente. ¿Hasta acá vamos? ¿Hay alguna duda de lo que voy diciendo? Cualquier cosa, ustedes pueden ir preguntando, pueden ir acotando. Digo, es rico cuando van haciendo acotaciones porque eso también a mí me permite ir ajustando mi discurso de las expectativas que ustedes tienen en relación a esta charla que yo les estoy dando en este momento, ¿sí? O sea, cualquier cosa, por supuesto, me van dejando comentarios para que yo los pueda retomar. Pero digo, estas cuestiones son necesarias pensarlas, digo, para poder encuadrar o, digamos, implementar una buena estrategia comunicacional al interior de la organización en cuestión. Como les decía, estos son lineamientos generales. La mejor estrategia, ¿sí?, o la mejor, digamos, sí, la mejor estrategia o el mejor plan de comunicación que se pueda aplicar va a depender del tipo de organización en el que estemos pensando, ¿sí? Para algunas va a funcionar determinada cosa, para otras va a funcionar otra. Digo, no es que hay una fórmula básica, digamos, que es aplicable a todas las organizaciones, pero sí estas cuestiones, estos lineamientos generales, ¿sí?, sirven sí para pensar cómo podemos hacer para que la comunicación funcione de la mejor forma posible, de acuerdo al entorno en el cual estemos pensando. Continúo, ¿sí? No sé si hay algún mensaje o no, creo que no, así que continúo. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de comunicación organizacional?
Yo hasta aquí les estuve definiendo qué era la organización, qué entendía por comunicación, y ahora finalmente llegamos a la comunicación organizacional. ¿De qué hablamos cuando hablamos de comunicación organizacional? Puntualmente estamos hablando de la suma de procesos comunicacionales que tienen lugar al interior de una organización. Y esta comunicación, ¿sí?, organizacional, tiene como dos aristas, como dos patas. Por un lado, la comunicación interna, que se vincula con los públicos internos, con los miembros de una organización, y por el otro lado, la comunicación externa, que es la comunicación de una organización con sus públicos externos. Algo que me parece importante mencionarles de antemano es que yo acá, si bien voy a nombrar a la comunicación externa, van a ver, ¿sí?, que me voy a inclinar mucho a hablar por la comunicación interna. Y ustedes con toda la razón podrían preguntarme, ¿por qué hablas más de la comunicación interna que de la externa? Y en esta oportunidad y para esta charla elegí poner fundamentalmente el foco en la comunicación interna porque lo que pasa dentro de una organización repercute en el afuera. Entonces, para poder pensar, ¿sí?, en la comunicación externa, primero tenemos que tener en claro qué es lo que pasa dentro de la organización. Como vamos a ver ya en instantes, el mejor publicista, por decirlo de alguna manera, de una organización es la persona que forma parte de ella. Si yo trabajo en una organización, ¿sí?, y charlando con otras personas, digo, no, porque yo trabajo en una organización que la verdad no te da posibilidades de crecimiento, no estoy conforme por esta razón, por esta otra, que muchas veces no tienen directamente que ver con una cuestión de plata por el sueldo que se gana, ¿sí? Muchas veces sí, pero muchas veces no. Muchas veces aún cuando se paga, digamos, lo que es esperable para el puesto que se ocupa, ocurre que no hay posibilidades de crecimiento, no hay posibilidades de capacitación, de repente los puestos exigen actividades demasiado rutinarias y tampoco hay espacio para innovar o para algún tipo de creatividad en relación al trabajo que se hace, y todo eso desanima. Ustedes imagínense que si una persona que trabaja en una organización nos comenta este tipo de cuestiones, la representación que nosotros nos hacemos de esa organización como público externo no va a ser muy positiva. Distinto es cuando nos encontramos con personas que pertenecen a determinadas organizaciones y te cuentan, sí, la verdad es que hay posibilidades de crecimiento, se esmeran porque nos capacitemos, se nos consultan, hay un estilo, digamos, cultural que es participativo. Bueno, ya eso a nosotros como públicos externos nos genera, digamos, una expectativa diferente en relación a esa organización. Y hasta es más, hasta nos darían ganas de formar parte o de convertirnos en miembros de esa organización. Por ende, es sumamente importante prestar atención a la comunicación interna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que pasa dentro de una organización repercute en el afuera. Piénsense ustedes tanto como miembros de una organización como públicos externos de una organización. ¿Cuántas veces pasa que llegamos a un organismo, sea este, o a una organización, sea esta pública, privada, y la persona que nos atiende está desganada, de mal humor, con mala cara? ¿Qué nos están transmitiendo eso? Y que en esa organización algo está pasando, ¿sí? Y que por ende esa persona que nos está atendiendo no cuenta con la suficiente motivación, ganas, predisposición de poder atendernos a nosotros. Y eso ya nos genera un impacto y una imagen negativa acerca de esa organización, ¿sí? Entonces digo, revisemos siempre antes que nada la comunicación interna para después sí pensar, digamos, las estrategias correspondientes a la comunicación externa. Pero ahora yo ya después me voy a detener bien en eso. La comunicación organizacional, entonces, como les decía, abarca el conjunto de procesos comunicativos, tantos a los que se refieren a la comunicación interna como a los que se refieren a la comunicación externa. Y básicamente la comunicación organizacional contribuye a la formación de la identidad y de la imagen de una organización, que ahora vamos a ver de qué se trata esto, así como, digamos, forma parte de la cultura y el clima organizacional. Sobre estos conceptos es que me voy a referir ahora. ¿Qué es la identidad? ¿Qué es la imagen? ¿Qué es la cultura organizacional? ¿De qué manera se vincula justamente la comunicación con la cultura y con el clima organizacional? Y cómo esto, digamos, repercute en la competitividad organizacional, que al fin y al cabo es de lo que también me interesa hablar. Digo, para poder pensar a la comunicación como una herramienta de gestión, ¿sí? Que es algo que les mencioné al comienzo. No se trata de pensar a la comunicación simplemente como un elemento más destinado a hacer acciones de marketing, sino que la comunicación es mucho más que eso, es una herramienta de gestión que repercute directamente en la competitividad organizacional y que acompaña el conjunto de procesos organizacionales, ¿sí? No es simplemente una herramienta para montar, como les decía, una estrategia determinada de marketing, ¿sí? Es más que eso. ¿Vamos hasta acá? ¿Hay alguna duda? Yo por las dudas voy revisando a ver si hay algo en el chat. No, no veo nada en el chat. Cualquier cosita
pueden ir agregando, digamos, apreciaciones, sugerencias, ideas, consultas, dudas, por si no soy clara. Digo, estoy totalmente abierta a los comentarios si es que quieren hacerlos por medio del chat. Bien, respecto de la comunicación y la función que la comunicación cumple adentro de una organización. La comunicación cumple varias funciones adentro de una organización. Por un lado es descriptiva. ¿Por qué decimos que la comunicación al interior de las organizaciones cumple con una función descriptiva? Cumple con una función descriptiva porque la comunicación es una herramienta que permite describir, ¿sí? Permite describir el conjunto, detallar, podríamos decir, describir, detallar el conjunto de procesos que se dan dentro de una organización, como también afuera. Cuando se realizan auditorías, que es algo que aquí yo voy a mencionar, pero que no me voy a detener porque nos llevaría realmente, podría llegar a ser una charla el tema de la auditoría, cuando hacemos auditoría, que auditar significa justamente realizar una serie de pasos para hacer un relevamiento tanto de la comunicación interna como de la comunicación externa de una organización, bueno, ahí se pone en juego la función descriptiva de la comunicación. ¿Por qué? Porque justamente lo que hacemos es un relevamiento para poder describir, por ejemplo, cuál es el estado actual de la comunicación interna dentro de una organización y cuál es el estado actual de la comunicación externa o imagen de esa organización en los públicos. Más allá de esta función descriptiva, la comunicación cumple con una función evaluadora. ¿Por qué? Porque justamente la evaluación o la función evaluadora nos permiten exponer las razones, nos permiten justificar y dar cuenta de las causas que hacen o que llevan a que determinados procesos dentro de la organización ocurran de esa manera y no de otra. Más allá de esto, la comunicación también cumple con la función de desarrollo. ¿Por qué cumple con una función de desarrollo? Porque básicamente a través de la comunicación se pueden ofrecer mejores resultados, se pueden ofrecer acciones para alcanzar mejores resultados. Y fundamentalmente la comunicación da coherencia, porque la comunicación hay que pensarla justamente como podríamos decir como una estrategia, ¿sí? Que envuelve a toda la organización y que de alguna manera le da coherencia al decir y al hacer de una organización. Si nosotros tenemos una estrategia clara de comunicación, tanto interna como externa, si hay un plan explícito de comunicación, tanto interno como externo de una organización, eso le va a dar coherencia, ¿sí? A lo que esa organización dice, hace y piensa. ¿Sí? Porque muchas veces lo vemos nosotros tanto como miembros de una organización como públicos externos, una organización en su misión, visión, valores, explicita determinados aspectos que después en la práctica uno dice, esto no se está poniendo, digamos, realmente en juego, ¿sí? Si digo, mi objetivo es destacarme en la producción de tal servicio, de tal producto, o ser líder, o destacarme en la atención al cliente, y después la atención al cliente es un desastre, bueno, a ver, evidentemente acá hay algo que está fallando, hay una estrategia comunicacional que no está funcionando, estoy prometiendo algo que no puedo cumplir, ¿no es cierto? Entonces digo, la comunicación es fundamental para poder pensarla justamente como un proceso que enmarca y que le da sentido al conjunto de acciones que ocurren tanto adentro como afuera de una organización, ¿sí? Continúo. La organización como red de conversaciones. Esto es algo que me parece sumamente interesante, digamos, de reparar, porque hay muchos autores que conciben a la organización, ¿sí? Como el fruto, ¿sí? De un acuerdo conversacional. Esto es, una organización, antes de existir, antes de funcionar, antes de ponerse, ¿sí? En marcha, requiere de conversaciones previas. ¿Y qué es que requiere de conversaciones previas? Requiere que al menos dos personas, ¿sí? O una en principio empieza a pensar una idea que se lo comenta a otra persona y en función de esa conversación se empieza a gestar, ¿sí? Una organización. Y una vez que esa organización está en marcha, ¿sí? El funcionamiento, el devenir de la misma, digamos, va a ir dependiendo de las conversaciones que se vayan dando, ¿sí? En esa organización. Conversar significa convertirse. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que nosotros comenzamos a conversar, nos convertimos en alguien distinto, nos transformamos a través de la palabra. Cuando nosotros necesitamos conversar es porque necesitamos expresar algo sin ningún lugar a dudas, pero también estamos esperando que del otro lado nos venga algún tipo de devolución, ¿sí? Que nos haga a nosotros revisar esas ideas, esas expectativas que tenemos. ¿Sí? Por ende, después que tenemos una conversación, aun cuando sigamos, por decirlo de alguna manera,
¿cómo les podría decir? Sigamos manteniendo la idea original, lo cierto es que no somos los mismos, porque cuando recibimos algún tipo de respuesta o algún tipo de comentario respecto de lo que se plantea, algo de eso nos queda dando vuelta en la cabeza. Por ende, cada vez que conversamos, nos convertimos y algo se transforma a través de esa conversación. En el ámbito organizacional, concretamente, si nosotros nos ponemos a pensar para dirigir, para corregir, para guiar, para facilitar, para pedir, necesitamos conversar. Al interior de las organizaciones estamos conversando todo el tiempo, ¿sí? Digo, para cualquier acción que realicemos estamos conversando. Si le tengo que pedir a algún compañero, si estoy recibiendo algún tipo de orden para ejecutar algún tipo de acción, si tengo que comunicarme con el público, digamos, con mis clientes, con el público externo de la organización, tengo que conversar, ¿sí? Entonces, una de las preguntas fundamentales que tenemos que hacernos es, ¿por qué le dedicamos tan poco tiempo justamente a la forma en la que se conversa en una organización, cuando en realidad a la organización en sí misma la podemos pensar como una red de conversaciones? ¿Sí? Digo, es una idea interesante esta como para poder revitalizar y para poder reconsiderar el rol de la conversación y el rol de la comunicación al interior de las organizaciones. Sé que soy insistente con esto, pero en serio, digamos, no todas las organizaciones le otorgan a la comunicación un rol central. Más allá, digamos, de que hay organizaciones que sí, digamos, invierten y le dan importancia, no todas lo hacen, ¿sí? Y es necesario realmente hacerlo, porque como les decía, la conversación, la comunicación, está ya en la base misma de la organización. Desde el momento mismo en que se gesta, ya ahí está presente la comunicación y ahí mismo ya está presente la conversación. Por ende es necesario reparar en estos aspectos, ¿sí? Para poder justamente analizar, pensar, ¿sí? Cuál es la forma que tenemos de conversación al interior de una organización y cómo esto repercute en el afuera. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Yo voy tocando el chat por las dudas, pero no estoy viendo nada hasta el momento, ¿sí? También estoy compartiendo y muchas veces eso me impide ver si hay algo en el chat. Bien, como para resumir un poco lo que estuve hablando hasta acá, les presenté el concepto de comunicación organizacional. Básicamente, la comunicación organizacional abarca al conjunto, ¿sí?, de procesos comunicativos que ocurren en una organización, tanto hacia el adentro como hacia el afuera. Cuando nosotros hablamos de la comunicación interna, estamos hablando de la comunicación que ocurre al interior de la organización. Dentro de la comunicación interna, o mejor dicho, al interior de la organización, lo que se define es la identidad. Digamos, ¿qué es lo que somos como organización? Y esa identidad que se define al interior de la organización, ¿sí?, impacta en el afuera, en la comunicación externa. Y eso se vincula con la imagen. La imagen tiene que ver justamente con la representación que ocurre en la cabeza de los públicos externos acerca de una organización. Toda organización lo que tiene que lograr es que justamente la identidad que proyecta hacia afuera, lo que define qué es, ¿sí?, se asemeja a la imagen que efectivamente construyen los públicos. Lo peor que le puede pasar a una organización es proyectar una identidad que efectivamente no es reconocida como tal por los públicos y la representación que se hace a los públicos es completamente otra, ¿sí? De hecho, digamos, esto es lo que más dolor de cabeza le genera a las organizaciones, cuando ven de repente que hay un desfasaje grande entre la identidad que están proyectando, lo que dicen que son y efectivamente lo que los públicos externos se representan sobre esa organización, ¿sí? Y sobre estas cuestiones vamos ahora a puntualizar en la exposición. Dejo de compartir un segundo, quiero ver si hay algún comentario, a ver. Ah, un poco más despacio, sí, a ver, ¿qué necesitan? Acá estoy viendo, perdón. Un poquito más lento. Dicen, esa función evaluadora, ¿cómo se gestiona? ¿Con test internos en los distintos sectores, por ejemplo? A ver, algunas cuestiones. El cómo se gestiona, por ejemplo, la función evaluadora, tiene que ver con lo que la organización, digamos, quiere implementar, ¿de acuerdo? Ahora, cuando vos tenés que hacer algún tipo de justificación o tenés que dar algún tipo de, digamos, de razones para justificar por qué determinados procedimientos ocurren como ocurren, sí, podés, por ejemplo, aplicar determinados test. Que vuelvo a decir, esto lo va a definir
cada organización, ¿sí?, en función de lo que esté dispuesta a implementar como herramienta para ejecutar esa función evaluadora. Iba rápido, ¿saben por qué? Porque dije, ¿saben qué pensé? Miren, acá esto es interesante para pensar el tema de la comunicación y del desfasaje al que les hacía referencia. Como son conceptos tan básicos, digo, tal vez los aburre porque ya los conocen, entonces deben querer llegar a la parte de la pandemia y del contexto de la emergencia sanitaria, y donde fundamentalmente me parece que ahí va a ser interesante poder retomar esta cuestión de la comunicación interna, de la comunicación externa, pero pensándola desde el punto de vista de la comunicación de la crisis, que es algo que voy a tener que hacer referencia cuando sí me meta en la cuestión de la pandemia, del contexto de emergencia sanitaria y demás, y donde también repasemos, por decirlo de alguna manera, que si bien este contexto de crisis irrumpió sorpresivamente, no sé si fue tan sorpresivo, porque hubo antecedentes previos, ¿sí? Así que bueno, ahora lo vamos a discutir a eso. A ver, bien, ¿alguna duda hasta acá, ya que he dejado de compartir, que no hayan podido entender de lo que fui, digamos, mencionando? ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que se perdieron en la exposición? No sé, si hay algo. ¿Se entendió perfecto? Buenísimo, rápido, pero se entendió perfecto, ¿no es cierto? Bien, buenísimo. La función evaluativa, cómo no, tomo un poquito de agua y lo repito con todo gusto. La función evaluativa de la comunicación tiene que ver con que nosotros podemos, ¿sí?, utilizando la comunicación, explicar, dar las causas, ¿sí?, acerca de por qué determinados procesos ocurren de esa manera. Cuando uno evalúa, ¿sí?, está haciendo una valoración, ¿no es cierto? O sea, si yo digo, esta charla me pareció buena, me pareció mala, me pareció más o menos, estoy emitiendo un juicio de valor. Perfecto. Ustedes emiten ese juicio de valor. Ahora el tema es, ¿por qué te pareció buena, mala o más o menos? ¿Sí? Y porque quien daba la charla estaba apuradísima, por ejemplo, no, me gustó porque rescaté determinado concepto, ¿sí? Bueno, en el campo organizacional pasa lo mismo. Si yo de repente veo, les voy a dar un ejemplo bastante genérico. Si yo, por ejemplo, veo que en un área determinada o en un departamento determinado hay desorganización de la tarea administrativa, ¿sí? Veo que hay tareas que quedan sin hacer y veo que hay superposición inclusive de tareas. Esto es que dos personas están haciendo lo mismo cuando en realidad podrían reorganizar esa administración de tareas simplemente sentándose a conversar. Bueno, yo ahí cómo hago para evaluar, o sea, cómo juega ahí la cuestión de la evaluación desde el punto de vista de las funciones de la comunicación. Yo puedo hacer un reporte en el cual informe, en esta área se detectan cierta desorganización administrativa y superposición de tareas. Probablemente, les estoy inventando la situación, estableciendo un cronograma de reorganización de las actividades, reasignando las actividades, estableciendo reuniones semanales dentro de este departamento, se puedan consensuar, digamos, quién se va a hacer cargo de cada una de las tareas y esto va a impactar, digamos, obviamente, en el cumplimiento de las tareas que hay que realizar y además en la competitividad del sector. ¿Se entiende más ahora? Digamos, el tema de la función evaluadora. Digo, me parece que ese es un buen ejemplo, ¿no es cierto? O sea, cómo nosotros podemos justificar, por decirlo de alguna manera, bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué determinados procesos se dan de esta manera? Digo, lo hemos visto, lo he visto en muchísimos casos, donde, sinceramente, esto de la superposición de las tareas, tareas que quedan sin hacer, ocurre sinceramente porque las personas que forman parte del departamento no se sientan a conversar. Es así, ¿no es cierto? Es así. Entonces, ahora voy con lo del desarrollo que ahí lo están preguntando. Es así, digamos, es que no se sientan a conversar. Ojo, también tengo que ser sensata, por decirlo de alguna manera, y muchas veces en la cuestión no están las personas que forman parte, digamos, a ver, sí, forman parte, pero digo, por ahí muchas veces la cuestión recae más que nada en quien maneja ese departamento y en el estilo de liderazgo que ejerce. Entonces, si es un liderazgo muy verticalista,
¿sí?, en el cual se acumula, por ejemplo, toda la toma de decisiones y todo el plan de acción a desarrollar en esa área, y bueno, efectivamente ahí qué es lo que va a ocurrir. Quienes están por debajo, digamos, en la estructura y quedan como en el aire, porque tampoco tienen muy en claro cuál es su rol, qué es lo que tienen que hacer, ¿no es cierto? Y ahí es donde se empieza a dar la desorganización al interior de un departamento. A ver, acá voy, estoy viendo otras preguntas. Si podría explicar un poquito el tema de la función del desarrollo. Bueno, la función de desarrollo de alguna manera se vincula con lo que venía diciendo antes. Yo evalúo, ¿sí?, hago una valoración, justifico, ¿sí?, por qué es que yo veo que hay ciertas cosas, o sea, por qué veo que hay ciertos procesos que se están dando de una manera que por ahí no son las más adecuadas o más óptimas. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Proponer un plan de acción. Y cuando yo propongo un plan de acción, ahí es donde aparece la idea de desarrollo. ¿Por qué? Porque propongo un plan de acción para mejorar a esos procesos. Como les decía, si yo veo que dentro de un área, entre quienes forman parte de esa área, no se hablan y hay puntualmente desorganización de la tarea administrativa, bueno, efectivamente ahí lo que se puede hacer como propuesta es, en primer lugar, ¿sí?, que alguien asuma cierto rol de liderazgo, por decirlo así, que plantee, por ejemplo, reuniones semanales, mensuales o lo que corresponda dentro de esa área, y donde se expliciten claramente cuáles son las tareas que cada quien tiene que hacer para que justamente todas las tareas se puedan realizar en tiempo y en forma. Si yo hago esto, ¿sí?, ya ahí estoy proponiendo, o ya ahí empieza a funcionar, por decirlo de alguna manera, la cuestión del desarrollo, ¿sí?, la cuestión de la función de la comunicación en términos de desarrollo. ¿Se entiende más ahora? Digamos, porque el desarrollo es eso, digamos. Es plantear acciones para alcanzar mejores resultados. Y muchas veces cuando pensamos en estas cuestiones, creemos que hay que invertir muchísimo dinero para hacerlo. A veces sí y a veces no. A veces es sentarse a conversar. Pero estoy cansada de verlo a esto, ¿eh? O sea, no es que se los planteo como algo desde un lugar de idea romántica. Muchas veces es sentarse a conversar en serio, digamos. No es cuestión de gastar fortunas en tecnologías o en software, que no, es sentarse a conversar y ponerse de acuerdo en qué es lo que hay que hacer al interior de esa área, departamento, organización o lo que fuere. Y acá preguntan, ¿cómo buscar dónde están los conflictos para buscar la estrategia de resolución? Vos me lo decís como pregunta, ¿cómo buscar dónde están los conflictos para buscar la estrategia de resolución? A ver, obviamente eso ahí, de nuevo, ahí es donde aparece la función evaluadora y descriptiva también, porque yo primero tengo que poder detallar, ¿sí?, qué es lo que yo estoy viendo adentro de la organización, detectar, por decirlo en tus términos, dónde está el conflicto, ¿sí?, dónde es que está el conflicto, el problema o la cuestión a resolver, y en función de eso plantear la estrategia de resolución. Esto obviamente, como digo siempre, desde la teoría, perfecto, ¿sí? Después en la práctica, por supuesto que todo esto es complejo de aplicar, porque muchas veces nos pasa, ¿sí?, que hay una cuestión que está arraigada en la cultura organizacional, que ahora voy a llegar a eso, les comparto de nuevo el PowerPoint y después lo dejo de compartir, así podemos ir haciendo este intercambio. Y en el marco, digamos, cuando hay ciertas prácticas arraigadas en la cultura organizacional, realmente eso lleva tiempo, ¿sí?, de poder ser modificado. Entonces, no es que simplemente con un plan de comunicación lo resolvemos, no. Pero también es cierto que para poder lograr algún tipo de cambio, ¿sí?, y un cambio óptimo y beneficioso para la organización, hay que empezar muchas veces por pequeños objetivos que hacen grandes diferencias, ¿sí? Esto también lo he visto hasta el cansancio. Bueno, ahora estamos trabajando de una manera, digamos, rara, ¿no es cierto? Acá, ahora voy a la pregunta de cómo evalúo el seguimiento de, perdón, no entiendo las abreviaturas del equipo. A ver, ¿cómo evalúas decime bien cuáles serían lo que me estás preguntando que evalúo? Mientras vos lo pones ahí, yo sigo explicando lo que decía. Les comentaba que muchas veces, ahora estamos trabajando de una manera, digamos, extraña, flexible, donde hay gente que está yendo a las oficinas, pero hay gente que está trabajando desde su casa, bueno, vieron que estamos en un momento muy particular. Pero muchas veces en las oficinas pasa que no hay espacio físico suficiente para que las personas se sientan cómodas, digamos,
en el lugar en el que están. Y eso genera mal humor, genera irritación, genera peleas al interior de un área, porque cuando uno no tiene el espacio suficiente o cuando están incómodos en un lugar, digamos, se genera un mal clima de trabajo que repercute justamente en el trabajo y que repercute en la competitividad del sector, organización, departamento o lo que fuere. Saben que muchas veces esas cuestiones se solucionan, de nuevo, sentándonos a conversar y poniéndonos de acuerdo acerca de cómo podemos organizar el mobiliario de la mejor manera posible para no estar, digamos, chocándonos los codos cada vez que queremos agarrar un papel. Esto suele ocurrir y mucho más de lo que ustedes creen. Por ende, justamente es fundamental ver en cada metas, objetivos y resultados por área. Sí, perfecto, ahí voy. Esto es cuestión de sentarse, digamos, y ver cómo solucionarlo. Y de nuevo, no hace falta gastar fortunas, es simplemente sentarnos a conversar y ver cómo podemos hacer para estar más cómodos, por ejemplo, adentro de una oficina. A ver, ¿cómo se evalúa el seguimiento de las metas, objetivos y resultados por área? Esto realmente depende del tipo de organización que vos estés manejando y de la estructura que esa organización tenga. Cuando las organizaciones son más grandes, digamos, estamos hablando de organizaciones, empresas de alta dotación, como se les dice, las metas, los objetivos y los resultados realmente se definen al interior de cada área, y lo recomendable es, en esos casos, que justamente las personas que se encargan de la comunicación de la empresa o de la organización estén consensuando respectivamente con quienes lideran las distintas áreas, los distintos departamentos, cuáles son las metas, los objetivos y los resultados que se proponen alcanzar. No es que hay una única manera de resolverlo a esto, porque obviamente esto va a variar del tipo de organización, del tipo de estructura que tenga, de la cantidad de personas que formen parte de esa organización. Las empresas que son más chicas en este sentido, digamos, no van a requerir de repente de un instrumento de evaluación demasiado complejo, porque es establecer 2 o 3 cuestiones, digamos, y hacer un seguimiento en base a indicadores que vos vas a construir en función del rubro, la organización y las expectativas que vos tenés. Pero en términos generales, para poder medirlos, lo que se recomienda siempre es que quienes se encargan de la parte comunicacional consensúen estas cuestiones con quienes lideran, digamos, las respectivas áreas, porque no todas las áreas van a tener una misma meta, un mismo objetivo y un mismo resultado. Ahora, lo que sí tiene que atravesar a todas las áreas es esta cuestión de la coherencia que yo les mencionaba antes. Más allá de la especificidad de cada uno de los sectores que componen a la organización, lo fundamental es sí que haya coherencia en ese decir, en ese pensar y en ese hacer, porque siempre va a haber un objetivo máximo, que es el objetivo máximo que fije la organización en función de su rubro, bueno, de las características que presente, por decirlo de alguna manera. No sé si logro responderte, pero bueno. Bueno, esa es una de las cuestiones. La comunicación, yo lo iba a mencionar más adelante, suele quedar muchas veces dentro de la órbita de recursos humanos, ¿sí? Muchas veces queda dentro de la órbita de relaciones institucionales o de prensa y difusión, pero sí, generalmente queda dentro de recursos humanos. La pregunta es, la que nos hacemos siempre, ¿tiene que estar dentro de alguna otra área o podría ser una área independiente que trabaje de manera estratégica con todas? ¿Me explico? Digo, no es que esté mal que la gente de recursos humanos esté vinculada, no, toda la organización tiene que estar vinculada con la cuestión de la comunicación, porque la comunicación atraviesa a toda la organización. Se los acabo de decir, digamos, pensar a la organización como una red de conversaciones. Entonces, desde ese punto de vista, yo siempre la pregunta que hago es, ¿la comunicación debe estar dentro de otra área y manejada por gente de otra área, o tiene que ser un área específica manejada por personas entrenadas específicamente para el manejo de la comunicación? Es fundamental, digamos, que quienes manejan la comunicación sean personas, digamos, entrenadas y especializadas para poder manejar esa área específicamente. Porque muchas veces, cuando dependemos, digamos, de áreas, por ejemplo, como recursos humanos, que tienen un montón de tareas para hacer adentro de una empresa o de una organización, convengamos, no digo que pase siempre, yo soy cuidadosa con esto, no digo que pase siempre, pero convengamos que la comunicación muchas veces queda relegada porque hay otras cuestiones más urgentes o más relevantes. Digo, no sé si ustedes lo han vivido, pero a veces ocurre eso. No digo que en todos los casos. Habrá empresas, digamos, que lo tienen súper aceitado, u organizaciones que lo tienen súper aceitado y que la comunicación funciona como corresponde.
pero suele quedar relegada, ¿no? Porque siempre hay otras prioridades, porque siempre hay otras urgencias. ¿Sí? En las pymes también, sí, suele ocurrir mucho, ¿no es cierto? Pero bueno, es como les digo, es porque tendríamos que tener en claro de qué hablamos cuando hablamos de comunicación. Y cuando yo les decía recién, que ahora les prometo que voy a llegar a eso, tenemos que pensar a la comunicación como una herramienta de gestión que está acompañando al resto de los procesos comunicacionales que ocurren dentro de una organización. La comunicación, ¿sí? Lo que va a buscar es, fundamentalmente, desde el punto de vista de la comunicación interna, que quienes forman parte de una organización se sientan comprometidos, se sientan parte, se sientan incluidos, sientan que forman parte de esa cultura organizacional. Y por ende eso mejore, digamos, sí, digamos, su predisposición hacia la organización, que mejore su integración en la organización, que mejore el clima de trabajo y que esto impacte, digamos, en la competitividad de esa persona dentro de la organización. Lo peor que nos puede pasar es cuando no nos sentimos parte de un lugar, cuando nos sentimos de repente ajenos o cuando no nos hacen sentir parte de esa organización. Esto es, que la información queda restringida a unos pocos, y que nosotros sentimos que siempre estamos, que quedamos como afuera de lo que ocurre, o que no nos terminamos de sentir parte de ese entorno del cual formamos parte, y eso es nocivo, porque realmente impacta sobre el clima de trabajo. Cuanta menos información, digamos, tenemos acceso, más proliferan los rumores, que es un temón, que ahora lo voy a mencionar muy rápidamente, pero que es un temón a tener en cuenta. Digamos, eso genera malentendidos, confusiones, entre otras cuestiones, y eso impacta muy negativamente a la organización. No solo desde el punto de vista interno, sino también desde el punto de vista externo, porque manteniendo la línea de lo que les vengo contando, todo lo que ocurra dentro de una organización, ¿sí?, impacta en el afuera. Por eso, antes de pensar en la comunicación externa, hay que pensar en la comunicación interna, para después, sí, por supuesto, desarrollar todas las estrategias correspondientes, ¿sí?, para lograr la mejor imagen en los públicos. Miren, yo ahora les vuelvo a compartir, les prometo que hago una pasada por el PowerPoint y así vamos charlando. Esperen que no me acuerdo dónde dejé, acá ya estoy volviendo. Habíamos quedado aquí, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? En este que estábamos hablando justamente de, bueno, la comunicación interna y el vínculo con la comunicación externa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la comunicación interna? De nuevo, ya se los dije antes, lo reitero ahora porque quiero retomar algunas cuestiones que me parecen sumamente importantes. La comunicación interna, como les decía, es la comunicación dirigida al cliente externo. Acá estoy viendo, perdón, en el chat un mensaje, no sé si pueden, por ahí estoy compartiendo mal. A ver, ahí estoy abriendo el chat. Aguárdenme, porque saben que cuando estoy compartiendo el chat es como que se cuelga. A ver, esperen que acá abro. Ah, no, era otro mensaje, perfecto. Sigo entonces. Aguárdenme, que ahí vuelvo al PowerPoint. Muy bien, lo dejo así porque me resulta más fácil para abrir el chat. Les decía entonces, el tema de la comunicación interna. Es la comunicación dirigida al cliente interno, ¿sí?, a las personas que forman parte de la organización. Y es necesaria la comunicación interna para motivar a las personas que forman parte, ¿sí?, del equipo humano, digamos, de esa organización, haciéndolo sentir, como les decía recién, parte de la cultura organizacional. Esto es fundamental, para que las personas, digamos, puedan, digamos, actuar, por decirlo así, de una manera, que puedan actuar orientadas de acuerdo a los objetivos de la organización. Es necesario que se sientan que forman parte de esa cultura organizacional. Ahora, lo que a mí me parece importante es, justamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cultura? Esperen que ahí vuelvo, ahí está. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura organizacional? A ver, la cultura organizacional tiene que ver con las creencias, los valores, los hábitos, las actitudes, las tradiciones, las experiencias dentro de una organización. La cultura, sí, obviamente, por decirlo de alguna manera, la hacemos todos los que formamos parte de una organización, ¿sí? Pero lo cierto es que esa cultura organizacional es previa a las personas. Cuando nosotros ingresamos a una organización, esa organización ya está funcionando, ¿no es cierto? Ya tiene ciertas prácticas, ciertos hábitos, ciertas tradiciones y actitudes instaladas. Y nosotros tenemos que sumarnos a esa cultura, ¿sí? O sea, y de alguna manera, aun cuando no estamos de acuerdo con todo
lo que es esa cultura organizacional, de alguna manera tenemos que terminar adaptándonos, ¿sí? Porque de hecho, piénsenlo un segundo, cuando no nos adaptamos a la cultura organizacional de un espacio laboral, lo que fundamentalmente termina pasando es que nos vamos, digamos, de alguna manera nos terminamos yendo, y lo mismo pasa esto de la cultura organizacional, yo lo mencioné en torno al ámbito laboral, pero también muchas veces nos pasa que cuando optamos, por ejemplo, por opciones de capacitación en determinadas instituciones, de repente la forma de organización que tienen, la cultura organizacional que las caracteriza, no nos convence y cambiamos de opción, nos vamos a otro lado. ¿No es cierto? Entonces digo, lo que ocurre con el tema de la cultura organizacional es que si bien nosotros, como miembros de la organización, hacemos a esa cultura organizacional, lo cierto es que esa cultura organizacional nos antecede, ¿sí? Y por ende, digamos, hay ciertas pautas, ciertos hábitos, ciertas costumbres que ya están establecidos y que no serían muy fácil para nosotros de poder cambiar, ¿sí? Lo cierto es que el desafío de toda organización, ahí veo un comentario, ya lo miro, el desafío de toda organización, ¿cuál es? Es buscar la mejor estrategia, ¿para qué? Para que las personas que forman parte de una organización efectivamente se sientan identificadas con esa cultura organizacional. A ver, acá estoy abriendo el chat, muy bien. Bueno, a eso iba. La cultura organizacional tiene que ver con la misión, con la visión y con los valores de una organización o de una empresa. Básicamente, digamos, es como el pilar de la cultura organizacional. Ustedes ya lo deben saber, la misión es el para qué de una organización, para qué existo, qué es lo que soy, qué es lo que quiero hacer, digamos. La visión es a dónde quiero llegar, ¿sí? Y el conjunto de valores hace referencia justamente a los valores, a los principios que van a regir a esa organización y a esa empresa. Estos tres pilares son fundamentales para poder, digamos, en un primer momento, delimitar o, digamos, tratar de entender cuál es la cultura organizacional de ese lugar. A esta misión, a esta visión y a estos valores se le suman después, digamos, y esto es inevitable, el conjunto de creencias, hábitos y prácticas que efectivamente se desarrollan en el entorno organizacional. Esto es así, digamos, y lo peor que puede pasar, ¿sí? Y esto es transversal a todas las organizaciones públicas, privadas, etcétera, digamos, es que la misión, la visión y los valores no se corresponda después con lo que efectivamente es la cultura de esa organización. O aún peor, no sé si alguna vez les pasó, ¿sí? De encontrarse con organizaciones que la misión, la visión y los valores no están ni siquiera explicitados. ¿Les pasó alguna vez? A mí me pasó miles de veces, de entrar en contacto con determinadas organizaciones y decirles, bueno, a ver, mostrame, ¿cuáles son tu misión, tu visión y tus valores? ¿Qué es lo que han definido? ¿No es cierto? A mí me pasó, dice alguien acá, la última empresa que estuve. Es bravo eso, porque entonces si vos no tenés esto planteado, ¿y qué es? A ver, ¿a dónde vamos? ¿Qué es esto? Digamos, ¿qué es esto? ¿A dónde voy? ¿Qué principios te...? O sea, es así, ¿no es cierto? Es complicado. Acá voy viendo, sí, claro, Luciana que agrega algo que es cierto, la misión es el para qué existo como organización y la cultura se va formando y transformando por los individuos, pero coincido totalmente y esa fue la idea que quise transmitir. Si bien la misión, la visión y los valores son, por decirlo de alguna manera, los primeros pilares, lo cierto es que después adentro de la organización se van desarrollando hábitos, prácticas, creencias que no necesariamente digamos, se corresponden o por ahí van un poquito más allá de lo que se establece desde la misión, la visión y los valores. De todos modos, es súper recomendable, digamos, que toda organización tenga en claro, ¿no? Cuál es su misión, cuál es su visión y cuáles son sus valores. Acá Andy dice, a mí me pasó la última empresa que estuve, no lo tenían ni claro, no hay una guía clara de parte de la empresa. Bueno, imagínense que si ya la empresa o la organización no tienen claro cuál es su misión, cuál es su visión y cuáles son sus valores, y bueno, esto va a repercutir sin ningún lugar a dudas en el interior de esta organización y por supuesto esto tendrá su correspondiente correlato en el ámbito de la comunicación externa, ¿no? Por eso la importancia de hablar de la comunicación interna, ¿no es cierto? Digo, el poder focalizar qué es lo que pasa dentro para después también entender qué es lo que pasa afuera, ¿sí? Digo, esto es sumamente importante. Continúo entonces. Salimos de la cultura organizacional y vamos a los flujos de la comunicación interna. Seguramente esto lo deben ustedes conocer. Dentro de toda organización, ¿sí?
hay redes de comunicación. La comunicación se organiza, digamos, en forma de redes. Hay redes formales y hay redes informales. En las redes formales, como les indica el cuadrito, lo que circula es información oficial. Por las redes informales, generalmente lo que circulan son informaciones no verificadas, que las solemos asociar a rumores, trascendidos, radio pasillo, ¿no es cierto? Como se le dice. Entonces, estas redes existen en todas las organizaciones. Es imposible que no exista la red informal, que no exista una conversación de pasillo entre las personas que forman parte de una organización. Es imposible que no exista, existe, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que ocurre? En la medida en que dentro de una organización las redes formales de comunicación funcionen correctamente, menos lugar o menos cabida pueden llegar a tener trascendidos o rumores que vendrían a ser informaciones no verificadas. ¿A qué voy con esto? Vieron que a veces habrá un malentendido, pero dijeron tal cosa y efectivamente la harán, no la harán. ¿Pasará esto, no pasará el otro? Si la información oficial es clara, ese tipo de malentendidos, confusiones que se generan en las conversaciones, digamos, informales, rápidamente son disipadas, porque ante una duda, no, espera, mirá, mandaron un mail, o no, mirá, Carla, dependiendo de lo que usen, en la intranet, mirá, subieron esto, ¿no? Digo, en la medida en que la red formal, en que los canales formales de comunicación, digamos, cuenten con la información necesaria, válida, oportuna que necesitan los miembros de la organización, menos lugar van a tener, digamos, los rumores o los trascendidos. Con esto yo no quiero decir, sí, por favor, que los rumores se disipan o desaparecen de una organización. No, el trascendido está, el radio pasillo está, va a estar siempre porque forma parte, si se quiere, de la cultura organizacional y es esperable que ocurra, pero lo cierto es que, ustedes me dirán si acuerdan o no, cuanto mejor funcionan los canales formales de comunicación, menos lugar tienen los trascendidos y rumores. Ahora bien, más allá de las redes formales e informales, ¿sí?, tenemos flujos de la comunicación. La comunicación circula dentro de las organizaciones en distintas direcciones. Hablamos de un flujo ascendente, ¿sí?, cuando la comunicación va desde abajo hacia arriba. Esto es, cuando en una organización hay posibilidad, digamos, de que quienes están en la base de la pirámide, pensando en una estructura piramidal clásica, quienes están en la estructura de la base tienen la posibilidad de hacer algún tipo de comunicación a quienes están por encima, ahí se da un flujo de la comunicación ascendente. Descendente ocurre cuando justamente quienes están en jerarquías más altas hacen una bajada de información a quienes están más abajo. La comunicación o el flujo de la comunicación también puede ser horizontal cuando se da entre pares. Y en diagonal ocurre cuando distintas jerarquías, ¿sí?, y no necesariamente en una línea específica, entran en contacto entre sí. Por ejemplo, el jefe de un área entra en contacto con empleados de otra área con la que en apariencia no habría una relación tan directa, por ejemplo, ¿sí? Digo, lo interesante de comprender el tema de los flujos y de las redes formales e informales es que lo deseable en una organización es que haya un equilibrio, ¿no es cierto?, entre los flujos, por ejemplo, que haya comunicación de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, entre pares, de manera diagonal. Lo saludable es encontrar un equilibrio. De nuevo, en la teoría hermoso, en la práctica habría que ver cómo efectivamente hacemos que esto funcione. Pero lo que se recomienda, digamos, es que fundamentalmente ocurra esto. Y luego, en lo que respecta a las redes formales y redes informales, lo que se defina como red formal o red informal va a depender de la organización en cuestión. ¿Por qué digo esto? Porque hoy, con el tipo de organización de trabajo que estamos teniendo y demás, de repente una red formal se nos puede transformar un WhatsApp, digamos, por decirlo así, corporativo. Esto es, bueno, quien coordina mi área arma un WhatsApp en el cual se nos va a transmitir de manera directa determinada información relativa a X cuestión. Bueno, el WhatsApp se nos transforma en una red formal de comunicación, ¿no es cierto? Y las redes informales quedarán para el chateo o el intercambio que yo pueda tener con algún compañero o compañera por fuera de ese chat, digamos, corporativo, ¿no es cierto? Digo, bueno, lo que se establezca como red formal o como red informal va a depender
de cada organización, ¿sí? Pero lo importante es que los canales estén bien delimitados. Vamos a utilizar este canal como canal formal y por acá va a llegar toda la información. Esto es fundamental, porque acuérdense, y más en estos tiempos, cuanto mejor circule la información oficial, menos lugar al malentendido, menos lugar a la confusión, menos lugar a los rumores. Acá Andrés pone, dice, nosotros, por ejemplo, nosotros colocamos los rumores en un canal en Slack para aclarar dudas. Está perfecto, digamos, o sea, buscar la mejor estrategia para poder disipar, digamos, este tipo de informaciones que circulan en las organizaciones y sabemos que es inevitable, pero bueno, en la medida en que las organizaciones tengan bien en claro cuáles son las estrategias para que la información oficial circule y llegue en tiempo y en forma, porque lo importante es también el tiempo, ¿no? O sea, que la información esté disponible en el momento en el que haga falta que esté disponible. Tampoco me sirve que esté disponible un mes después. No, tiene que estar disponible en el momento en el que corresponde que esté disponible. Bueno, en la medida en la que eso funcione, menos lugar justamente para rumores, trascendidos, entre otras cuestiones. Continuamos. Ahora bien, ¿qué pasa con el tema de la identidad corporativa? Como yo les adelanté al comienzo, la identidad corporativa tiene que ver con el conjunto de características, de valores, de creencias con las que una organización se autodefine y se autoidentifica. Y a su vez, no solo es que se autodefine y se autoidentifica, sino que además se diferencia de otras organizaciones, ¿no es cierto? En todo proceso de constitución identitario, digamos, uno construye una identidad, ¿sí? A partir de la cual se autoidentifica, se autodefine, pero también se diferencia de los demás. Bueno, en el campo organizacional ocurre de la misma manera que puede ocurrir en el campo de la subjetividad individual, ¿no es cierto? Nosotros constituimos nuestra identidad para poder diferenciarnos de otras personas. Bueno, en el campo organizacional funciona de la misma manera. Esta identidad, ¿en base a qué se construye? Y se construye en base a la historia, la ética, los valores, la cultura, las normas establecidas dentro de una organización, ¿sí? Y esa identidad es lo que tiene que hacer única a esa organización y permitir diferenciarse de las demás. Lo que es importante del concepto de identidad corporativa es que la identidad la define siempre la organización. Es algo que ocurre al interior de la organización, ¿sí? Y obviamente la identidad no debe confundirse con la imagen, ¿sí? Y la imagen, ¿con qué tiene que ver? Como mencionábamos antes, la imagen tiene que ver, sí, con una representación mental que hacen los públicos externos de una organización, ¿sí? Esa imagen mental, esa representación mental que hacen los públicos externos de una organización, ¿sí? La construyen en función de los atributos de identidad que proyectan las organizaciones, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá esto? Digamos, en virtud de la proyección identitaria que hace una organización, los públicos externos a la misma van a construir una imagen mental, una representación de esa organización. Como yo les decía, el principal desafío es lograr siempre una cercanía entre eso que yo digo ser y lo que efectivamente del otro lado, digamos, están representando que soy, ¿no? Y acá vuelvo a retomar lo que dije al principio. La comunicación no es lineal. Y fíjense que este proceso de proyección identitaria es un proyecto comunicación, es un proceso comunicacional, porque estoy proyectando, estoy comunicando atributos de identidad. Ahora, lo que yo tengo que ver es qué pasa del otro lado, si efectivamente los están recibiendo o no, como efectivamente la organización espera, ¿no es cierto? Y siempre lo que hay que tratar es de que se acerque lo más posible. Ahora bien, cuando hablamos de los públicos, ustedes acuérdense que para poder hablar del público como tal, tenemos que hablar de justamente a un conjunto, ¿sí?, que se reúne o se conforma a partir de intereses comunes, ¿no es cierto?, que no tienen que ser permanentes. Nosotros hablamos de un público cuando hablamos, digamos, de un conjunto que se conforma, ¿sí?, a partir de determinados intereses en común, ¿sí?, y que persiguen un objetivo en común. Esos públicos pueden ser para una organización tanto internos
como externos. Los públicos internos son quienes forman parte de la organización y se organizan en función de un interés común, que es, bueno, cumplir con los objetivos de la organización y demás. Y en el caso de los públicos externos, en tanto que públicos externos, usuarios, clientes o lo que corresponda, digamos, de acuerdo al tipo de organización de la que estamos hablando, también se encuentra reunido en función de un interés común, que es el de ser usuario o cliente de una determinada organización. Es interesante el tema de los públicos, pero bueno, no nos vamos a detener demasiado hoy porque quiero llegar ahora sí al tema de la comunicación y demás, como para, por decirlo de alguna manera, dejar algunas líneas para que ustedes piensen, vean qué de todo eso les sirve para efectivamente poder aplicar a su organización. Les decía, en el caso de la comunicación interna y la comunicación externa, de alguna manera acá lo que yo hago es retomar todo lo que vine diciendo. Acuérdense, la comunicación interna es una herramienta para fomentar el compañerismo, la creatividad, la motivación, ¿sí? Acuérdense que lo que opina el público interno de una organización tiene la misma importancia que los avisos publicitarios o que las estrategias de marketing, digamos, lo que el mejor, pero esto lo dicen muchísimos, no es que es un invento mío y ustedes lo deben conocer si están en contacto con el campo de la comunicación organizacional. No hay mejor publicista, digamos, que la persona que trabaja en una organización y que puede hablar bien de esa organización, ¿sí? Tiene la misma importancia que cualquier estrategia o campaña publicitaria. Obviamente, ser parte de esta realidad corporativa permite, ¿no? Desentrañar virtudes, defectos y contarlas a los demás. Por eso son tan importantes las personas que trabajamos para una organización, que podamos hablar fundamentalmente de las virtudes, ¿no? Del lugar en el que trabajamos. Y todo plan de comunicación externa, sin dudas, tiene que tener un correlato con su frente interno. Y era esto que les decía desde el comienzo. Primero pensemos en la comunicación interna y veamos cómo esto después, digamos, se maneja en el frente externo, porque lo que pasa adentro influye en el afuera. Y es inevitable, piénsenlo, tanto desde su propia experiencia como miembros de una organización, o sea, desde el punto de vista de pertenecer a una organización, como de formar parte de los públicos externos, ser clientes, usuarios de otras organizaciones. Lo que pasa adentro repercute en el afuera, ¿sí? Y muchas veces no tiene tanto que ver con lo que se dice, es simplemente la acción, ¿no? El ánimo con el que me atienden, si me dan respuesta o no me dan respuesta, si logran solucionarme o no una petición, digamos, que estoy haciendo a determinada empresa, organización o lo que sea. Bueno, eso, digamos, esa respuesta, no respuesta, de alguna manera me está diciendo lo que pasa dentro de esa organización, ¿no? Así que digo, son aspectos como importantes para pensar. Y bien, aquí sí ya llegamos como al último punto, que era lo que me interesaba, porque digo, de alguna manera es un poco lo que se promete desde el inicio, hablar de la comunicación organizacional en tiempos de COVID, digamos, o de pospandemia. Vieron que se empezó a utilizar este término de la pospandemia, nueva normalidad, que yo acá acepto esta cuestión de realmente estamos en la pospandemia, digo, o todavía estamos en la pandemia, o en qué fase de la pandemia estamos, ¿no? Deberíamos como repreguntarnos algunas cuestiones en relación a estos términos. Yo los utilicé porque son términos, bueno, que están circulando y que me parecieron interesantes para bueno, la titulación, pero sí, digamos, esto no implica no repensar realmente en qué estado estamos. Pero a ver, como para empezar a poner en orden en esto. Pandemia COVID-19. Podemos hablar de la pandemia como una crisis sin ningún lugar a dudas. Fue una crisis sanitaria que estalló a escala planetaria. Sí, hace muchísimos años que no pasaba esto, sí, pero digamos, para nosotros, personas de estos tiempos, es nueva esta situación, es novedosa. Ya ha habido crisis sanitarias previas, ¿sí? La gripe A, no sé si se acuerdan, de 2009, el ébola en 2014, un SARS previo a este de 2003, si mal no recuerdo. Hemos tenido crisis sanitarias previas y se anuncian pandemias posteriores a esta, digamos, no es que esta cuestión termine acá una vez que mínimamente se controle. Con lo cual, digamos, podríamos decir que nos sorprendió, pero no nos debería haber sorprendido tanto, ¿sí? Pero bueno, sí, nos sorprendió, fue repentina. ¿Por qué? Fundamentalmente porque fue una crisis sanitaria a escala planetaria, ¿no? Que circuló rapidísimo, empezó el problema en un punto específico y rápidamente se expandió al resto del planeta. Fue repentina, y básicamente, como toda crisis, ¿qué es lo que implicó? Una ruptura a cierto estado de equilibrio, a cierto estado establecido. Sí que podríamos de nuevo pensar cuán equilibrado era, cuán normal era
todo lo que ustedes quieran, pero esta pandemia, digamos, rompió con ese orden que estaba establecido. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de nueva normalidad? Que es un término que vieron que lo venimos escuchando ya hace un buen tiempo. A ver, este tema de la nueva normalidad apareció justamente en una disertación que hizo el director general de la Organización Mundial de la Salud en el año 2020, concretamente fue en abril de 2020, cuando, bueno, la autoridad máxima de la OMS definió a la nueva normalidad como un mundo más saludable, más seguro y mejor preparado. O sea, esta experiencia tiene que servirnos, dijo él, para hacer del mundo un lugar más saludable, más seguro y más preparado. ¿Y qué quiere decir esto? Y quiere decir que hay una necesidad de detectar todos los casos que haya con COVID, aislar todos los casos que haya con COVID, hacer pruebas, tratarlos, rastrear y poner en cuarentena todos los contactos, e informar e implicar, dijo el director del OMS, y empoderar fundamentalmente a la población. ¿Sí? Porque sin la plena participación de la población es imposible, digamos, tratar de hacer del mundo un lugar más saludable, más seguro y más preparado. O sea, cuando hablamos de la nueva normalidad, estamos hablando de un mundo en el cual, digamos, se implementan ciertos controles a nivel sanitario, poblacional, digamos, a los que de repente no estábamos nosotros tan acostumbrados o familiarizados. Pensemos un instante antes de toda esta pandemia. Con un resfrío, con un estado que no es lo mismo, no quiero reducir por favor al COVID con un resfrío, pero cuando uno tiene estado gripal o con una angina, por ejemplo, y demás, ¿cuántas veces hemos ido a trabajar, inclusive con fiebre? ¿No es cierto que no nos hemos sentido bien y hemos ido igual a trabajar? Bueno, en esta nueva normalidad, estas cuestiones es como que ya, no sé si van a tener demasiada cabida, porque fundamentalmente después de toda esta experiencia, algo que me parece que se ha instalado es esta cuestión de detectar, aislar, hacer el reposo correspondiente, cumplir con determinados aislamientos para justamente evitar, digamos, el esparcimiento, por decirlo de alguna manera, de determinadas enfermedades, bueno, y demás. Esto que pasa con el COVID, calculo que se va a extender probablemente a otras cuestiones. Muy bien, seguimos. El tema de la pandemia nos lleva obligatoriamente a hablar de la comunicación de la crisis. Esto es un aspecto fundamental y que tienen que tener en cuenta las organizaciones, ¿sí? No solo por la pandemia de COVID-19, digo, hay crisis de todo tipo a las que se tienen que enfrentar las organizaciones. Y en este caso puntual nos encontramos frente a una crisis sanitaria. Pero a ver, en términos generales, cuando hablamos de comunicación de la crisis, ¿de qué estamos hablando? A ver, la crisis implica un cambio repentino. Sí, un cambio repentino que implica una pérdida de equilibrio que afecta a las organizaciones y que fundamentalmente lo que pone en peligro, ¿sí? Es, desde luego, ustedes podrían decirme la existencia misma de la organización, sí, sin dudas. Y más allá de eso, en el caso de las organizaciones que logran, digamos, surfear las crisis y sobrevivir, pone en peligro su imagen, ¿no es cierto? O sea, en primer lugar su supervivencia, pero después también su imagen. Y una de las principales preocupaciones ante situaciones de crisis es tratar de que esta crisis impacte de la menor manera posible en la organización, ¿sí? Y que afecte lo menos posible su imagen. ¿Qué implica hacer comunicación de la crisis? Implica justamente implementar un conjunto de técnicas, un conjunto de pasos, ¿sí? Destinados a aminorar el impacto que una crisis pueda generar en una organización. Hasta acá vamos, ¿no? Yo tengo abierto el chat y no estoy viendo ningún comentario, así que continúo, cualquier cosita me para. A ver, ¿cuáles son las características que tienen las crisis? Las crisis tienen ciertas características, digamos, que son comunes a todas. Después tendríamos que ver puntualmente, de acuerdo a la crisis de la que estemos hablando, cuáles son las características específicas que asume. Pero, concretamente, en este caso en particular, podríamos decir que, en términos generales, lo que caracteriza a las crisis son estos rasgos que estoy mencionando acá. Es la sorpresa, nadie esperaba, digamos, en este caso una pandemia. Vuelvo a lo que dije hace un rato. Si en febrero de 2020 yo hubiera dado esta charla y les planteaba la posibilidad de un cierre, no sabíamos por cuánto tiempo, ¿sí? Ustedes me hubieran dicho, no, nadie lo hubiera pensado, ¿no es cierto? Bueno, y sin embargo se desató toda una situación que, bueno, digamos, ya vemos cómo se viene desarrollando. Acá José comenta, en la crisis también se puede ver distintos discursos planteados por los medios. Sí, sin dudas, ahora vamos a llegar a esa parte de los medios. Bien, les decía entonces, las crisis, ¿qué características tienen? Son sorpresivas, son únicas,
esto es sin duda, cada crisis es única, sí, ojalá que no ocurra, por supuesto, pero si tuviéramos una pandemia, otra pandemia de acá a unos años, y va a ser única, porque va a tener otras características, se va a dar de otra manera, habría que ver cómo se desenvuelve. Digo, las crisis son únicas, ¿sí? Provocan una situación de urgencia, porque hay que salir a dar respuesta en un contexto que cambió de manera repentina y abrupta, genera una desestabilización sin ningún lugar a dudas, y obviamente suelen generar un descenso de la calidad de la información. ¿Por qué? Porque hasta que nos acomodamos, se nos requiere información tanto desde el ámbito interno como desde el ámbito externo, y a veces desde la organización no se tiene esa información para dar, simplemente porque no se sabe, digamos, cómo se va a terminar de resolver la cuestión frente a la situación que se plantea. ¿No es cierto? Esto es en términos generales. Ahora bien, ¿para qué sirve hacer un plan de comunicación de la crisis? Hacer un plan de comunicación de la crisis es algo sumamente necesario. Yo hace muchos años que dicto una materia vinculada a comunicación organizacional y he hecho algunos trabajos y demás por fuera, digamos, del espacio educativo. Y algo que siempre se recomienda en el ámbito de la comunicación organizacional es tener un plan de comunicación de la crisis, tenerlo ahí, digamos, por cualquier situación. Lo primero que tiene que hacer, la incertidumbre, dice Andy, y sí, claro, cuando hay una situación de crisis, la incertidumbre es lo primero que nos ocurre y que nos descoloca también, ¿no es cierto? Y que por eso muchas veces no hay respuesta para dar, y ahí es donde está la cuestión, se nos exigen muchas veces respuestas cuando no las tenemos todavía, porque las estamos buscando. Entonces, por eso es importante tener un plan de comunicación de la crisis. En primer lugar, hay que analizar, digamos, ¿cómo les puedo decir? Las precrisis. ¿Qué quiere decir esto? Tener en cuenta, ¿sí?, situaciones críticas que se han presentado en el pasado. Le haya tocado o no le haya tocado a la organización vivirla, porque de repente tal vez es una organización que nació en un momento determinado donde no enfrentó ninguna crisis previa, sino que las crisis que sucedieron fueron anteriores inclusive a la existencia de la organización en cuestión. Bueno, lo que siempre es importante cuando se planifica la crisis es analizar situaciones previas de crisis. ¿Qué pasó? ¿Cómo se adaptaron las organizaciones que pertenecen a un rubro, digamos, que es el nuestro o parecido al nuestro? ¿Sí? Digo, analizar, a ver, qué fue lo que pasó, qué tipo de respuesta se dio, etcétera, etcétera. Y siempre teniendo en cuenta el contexto, ¿no es cierto? El contexto en el cual ocurre esa crisis que estamos analizando y en qué contexto nos encontramos ahora. Una vez que podemos hacer una evaluación de esta situación de precrisis, lo que sigue es planificar la comunicación de la crisis. Y acá en este plan general, lo que hay que hacer es, como les puse ahí, que es definición tal cual de la palabra planificación. ¿Qué implica planificar la crisis? Implica establecer un plan general, metódicamente organizado, ¿sí?, y frecuentemente de gran amplitud para obtener un objetivo determinado. Cuando nosotros planificamos la crisis de acuerdo a las características que tiene nuestra organización y de acuerdo a los recursos con los que contamos, ¿sí?, tenemos que plantear un plan bien metódico, bien organizado, que nos permita plantear una serie de pasos que nos admitan lograr un objetivo determinado. Luego, una vez que planificamos esto, tenemos que establecer las estrategias de crisis, porque ante una crisis hay que establecer estrategias específicas. ¿Y qué son las estrategias? A ver, en un proceso regulable, ¿sí?, las estrategias son un conjunto de reglas que buscan una decisión óptima en cada momento. Sí, ahí me quedó mal separada la palabra, que es una decisión óptima en cada momento. La estrategia tiene que ver con tomar la decisión adecuada de acuerdo al momento y de acuerdo a la organización de la cual formamos parte y para la cual estamos pensando ese plan de crisis. ¿Sí? Estos son como 3 lineamientos generales. Ahora voy a bajarlo un poquito más. ¿Sí? Entonces, precrisis, planificación y estrategias. Sí, Andy, ahí dice, ¿podrías dar un ejemplo más concreto imaginario de un plan de crisis y sus estrategias para entenderlo mejor? A eso vamos. Estos son como 3 ejes básicos a tener en cuenta, ¿sí? 3 ejes básicos. Ojo, lo que voy a decir ahora también por ahí te va a resultar más general, pero lo baja un poco más, ¿sí? Entonces, hasta acá vamos. Lo tenemos en claro. Precrisis, planificación de la crisis y estrategias. Vamos. A ver, ¿qué implica tener un plan y cuáles son las ventajas de ese plan?
Nosotros primero dijimos, tenemos que analizar situaciones de crisis previas, ver qué pasó. En primero identificar cuándo fue la crisis previa o la última crisis que vivimos, ¿sí? Bueno, ahora estamos en una, no, esta tiene que servirnos justamente para ver cuál fue la capacidad de respuesta de la organización frente a esta crisis. Pero supongamos que estamos en un momento de no crisis como la que estamos ahora. Entonces, lo que se hace es analizar situaciones críticas previas y viendo la reacción que tuvieron determinadas organizaciones que son de nuestro rubro, ¿no es cierto? Porque la verdad es esto, cada organización en función de las características que tenga, adoptará determinadas estrategias. Por eso a nosotros nos conviene siempre mirar organizaciones que son cercanas a lo que nosotros hacemos, para ver, bueno, cómo se adaptó esa situación de crisis. ¿Sí? Eso es analizar la precrisis, tener en cuenta los contextos. No es lo mismo hoy que estamos, digamos, en un contexto donde contamos con tecnologías más que interesantes como para que las organizaciones sigan funcionando, que pensar en una crisis hace, no les quiero mentir, pero no hace tanto atrás, 30 años atrás. Digo, si bien ya había cierto desarrollo tecnológico, convengamos que no contábamos con la facilidad que tenemos hoy para acceder a, qué sé yo, un Drive para compartir documentos, por ejemplo, o ponernos un WhatsApp y ya tener una vía de comunicación formal, abierta y directa entre los miembros de la organización, ¿sí? Por eso siempre es importante en la precrisis analizar los contextos, ¿sí? Tenerlos en cuenta. La resiliencia dice, ¿cuánto sirve en esta situación? Sin dudas. Como en este momento estamos atravesando una crisis, acá sí es importante ir documentando todas las acciones y estrategias que se fueron implementando, para que esto sirva de modelo, ¿sí? Para futuras situaciones críticas, que no necesariamente tienen que ser crisis sanitarias. ¿Sí? O sea, las crisis pueden ser de distinta índole. En este momento estamos en una crisis sanitaria, sí que afectó todos los órdenes, político, económico, social, digo, y obviamente las organizaciones no fueron indiferentes, digamos, a estas cuestiones, las impactó de modo lleno, de un modo directo también. Les pido disculpas, se escuchan ruidos, saben que están arreglando afuera de mi casa, la calle, y no tengo manera de solucionarlo. Sí, hasta ahora habían estado calladitos, pero bueno, se ve que ahora empezaron a trabajar. Yo de última elevo el tono de voz para que me puedan escuchar mejor. Bueno, una vez que hacemos y que evaluamos la situación de precrisis o que documentamos, por ejemplo, la crisis que estamos viviendo en este momento, tenemos que pasar a planificar la situación de crisis y cómo vamos a manejarnos en relación, ¿sí?, a los pasos a seguir. En primer lugar, una de las cuestiones que uno tiene que hacer cuando se establece un plan de comunicación es establecer un comité de crisis, que acá está nombrado entre uno de los ítems. El comité de crisis es fundamental. ¿Y saben lo que es el comité de crisis? Decir, bueno, determinadas personas de la organización que se consideran idóneas, ¿sí?, van a ser las que automáticamente ante una situación de crisis se van a hacer cargo, ¿sí?, tanto de la comunicación interna como de la comunicación externa. Es más, dentro de ese comité de crisis podemos elegir 2 personas, 4, 5, las que amerite de acuerdo a la, digamos, dotación que tenga la organización, y digamos, bueno, 2 de estas personas se dedican a la comunicación interna y estas otras se dedican a la comunicación externa. Lo que es fundamental es que entre ambas partes, digamos, estén totalmente conectadas, ¿sí?, para poder justamente dar un mensaje uniforme tanto al adentro como hacia la afuera. En Colombia se llama comité de convivencia, por ejemplo, comité de convivencia, comité de crisis, asume distintos nombres, exactamente, y estamos haciendo referencia a lo mismo. ¿Y esto por qué es importante? Porque el comité de crisis, de convivencia o como lo llamen, digamos, aísla de manera automática a las personas que tienen que ocuparse de la comunicación de la crisis, ¿sí?, y hacen que esas personas puedan ocuparse de manera directa, completa y full time a esta cuestión. Y el resto de la organización seguir funcionando con sus procedimientos administrativos, digamos, correspondientes. Pero estas personas aislarse temporariamente de sus actividades cotidianas para poder dedicarse a esto y que sus áreas sigan funcionando, por supuesto, más allá de que temporariamente tengan que alejarse. Por eso es importante planificar, porque si yo lo tengo planificado, esas personas saben que ante una situación de crisis tienen que formar parte de un comité, ¿sí?, y ahí va a haber otras personas que saben que van a tener que reemplazar a esas que temporariamente tendrán que alejarse de su puesto de trabajo. ¿Estamos hasta acá? Entonces, esto es lo fundamental en un plan, establecer un comité de crisis. Por el otro lado, formar portavoces.
portavoces que se vincula con lo del comité de crisis, tanto hacia el adentro como hacia el afuera. Yo tengo que pensar en gente que comunique claramente hacia el adentro de la organización y hacia el afuera de la organización. Y como les decía recién, entre ellos que estén totalmente, digamos, conectados como para que el mensaje sea uniforme. Lo que digo adentro tiene que poder comunicarse también hacia el afuera, y lo que digo afuera tiene que poder comunicarse hacia el adentro. El mensaje tiene que ser único en ese sentido. Ahora bien, más allá de establecer un comité de crisis y formación de portavoces, hay que anticipar al público interno, ¿sí? El público interno tiene que saber que la empresa o organización cuenta con un plan de crisis, ¿sí? Y fundamentalmente saber que ante una situación, digamos, crítica, la organización va a contar con un comité, con portavoces que van a ser los encargados de comunicar la información que se requiera, entre otras cuestiones. Y por el otro lado, en el frente externo, hay que identificar a los públicos externos. En primer lugar, a quiénes quiero llegar y quiénes son mis aliados estratégicos para poder llegar a ese público externo. Y acá es donde aparece el tema de los medios de comunicación. Medios de comunicación, redes sociales, todo lo que la organización tenga a mano, ¿sí? Para poder llegar de la manera más directa y más precisa posible a sus públicos externos. Ustedes saben que en situaciones de crisis, una de las primeras cosas que se hace es evaluar lo que se llama la agenda setting, que es la agenda de los medios de comunicación. ¿Qué están diciendo los medios de comunicación de mi organización? Cuando estamos hablando de organizaciones por alta dotación o más conocidas, por decirlo de una manera. Ante situaciones de crisis, lo primero que se hace es hacer un relevamiento de qué es lo que sale publicado, qué es lo que circula en las redes sociales, tanto de los grandes medios como de los usuarios. Digamos, es importante ir chequeando, digamos, qué ocurre con esto y básicamente tener en claro a quiénes queremos llegar y buscar aliados, generalmente relacionistas públicos, periodistas, comunicadores sociales, que nos ayuden en la difusión de estos mensajes, ¿sí? Para llegar de la manera más clara posible. Esto forma parte del plan, ¿sí? O sea, un comité de crisis, formación de portavoces, anticipar el público interno, identificar públicos externos y obviamente establecer, ¿sí? Que esto es muy importante, qué tipo de vías de comunicación se van a utilizar. ¿Sí? Y qué tipo de mensajes predominantemente se van a utilizar. ¿Vamos a utilizar comunicados? ¿Vamos a utilizar las redes sociales? Digo, ¿qué es lo que vamos a utilizar para poder comunicarnos tanto con el público externo como con el público interno? Esto es fundamental y eso se define en el plan. Y no hay una manera única, digamos, eso lo define cada organización realmente en función de las posibilidades que tiene y los recursos con los que cuenta. Acá, ¿sí? En las estrategias, les dejo varias ideas anotadas, vamos a verlas así, las voy a ir mencionando, que son más que, ¿cómo les podría decir? Son como una suerte de preguntas, pero que nos ayudan a pensar a ver cuáles son las estrategias o las mejores estrategias para implementar, ¿sí? Primero, ¿cómo tenemos que readecuar ante una situación de crisis, ¿sí? La estrategia de comunicación interna? ¿Qué canales mantengo? ¿Cuáles nacen? ¿Cómo los mezclo? ¿Cómo generar conversaciones e integrarse? ¿Sí? Si hay que cambiar el estilo del discurso corporativo, ¿por qué hay que cambiarlo? ¿Cómo activo la participación de mi público interno? ¿Cómo lanzo una campaña en una red social interna? Estas son todas estrategias pensadas fundamentalmente para la comunicación interna, que es por donde tenemos que empezar, ¿no? Y por supuesto después vamos a ver algunas cuestiones que vinculan a la comunicación externa, desde luego. Luego, ¿qué nuevas variables tengo que contemplar a la hora de segmentar usuarios? A lo que voy es, dentro de mi organización, dependiendo del tamaño que tenga, voy a tener varios públicos internos. ¿Todos necesitan recibir la misma información? ¿O tengo que, digamos, segmentarla? Tengo que dividirla, tengo que dosificarla de acuerdo a las necesidades de cada área. ¿Qué herramientas tengo al alcance? Digamos, ¿cómo se mide? ¿Cómo se analiza la nueva gestión de comunicación interna? ¿Qué criterios puedo abordar en cuanto a política y normas de uso? ¿Quiénes son mis nuevos aliados en el área interna? ¿Quiénes son las áreas con las que tengo que aliarme para que la comunicación circule de la mejor manera? ¿Cómo trabajar en equipo con el resto de las áreas? ¿Cómo se refleja la productividad del área y de la participación en general? Estas son estrategias, digamos, no estrategias, sino que son preguntas que disparan, por decirlo así, posibles estrategias que ustedes pueden
digamos, elaborar para tratar de que la comunicación interna se adecue de la mejor manera posible a este nuevo contexto que está, digamos, instalado y que es una situación de crisis sanitaria. ¿Sí? Que es más, que lo que surja de ahora sirva para la posteridad también, ¿no es cierto? Bien, creo que lo han llegado a ver. Cualquier cosita yo después les puedo compartir si no hay problema y no hay inconveniente. El PowerPoint no tengo ningún problema en compartírselos por el chat para que puedan tener esto. Y si no, queda grabado también esta charla para que la puedan volver a ver. Bien, a ver, paso, ahí está. Nuevos desafíos de la comunicación, ¿sí? Que esto me parece que es sumamente importante y fundamentalmente la comunicación interna. Como estamos en un contexto de crisis sanitaria, es fundamental, digamos, priorizar la salud. Esto es fundamental. Transmitir confianza y seguridad en el caso de que haya un eventual regreso a la oficina, ¿no? Actuar con transparencia. A ver, las condiciones están dadas, las condiciones no están dadas. Digo, esto es fundamental. Destacar los logros alcanzados a pesar del contexto. Escuchar activamente, digamos, a los miembros de la organización. La escucha es un proceso fundamental, es un aspecto, fundamental del proceso de la comunicación. Escuchar a las personas las hace sentir respetadas, ¿no es cierto? Y si uno respeta a los demás, eso también vuelve, las hace sentir valoradas, las integra de mejor manera a la organización. Luego, capacitar en el uso de tecnologías de la información y de la comunicación. Y luego está la cuestión de la comunicación operativa y de la comunicación estratégica. Estas cuestiones son sumamente interesantes a tener en cuenta porque hay quienes plantean que dentro de la comunicación interna hay como dos niveles. Por un lado la comunicación operativa y por el otro lado la comunicación estratégica. La comunicación operativa, ¿con qué se vincula? Con poder comunicar con claridad cómo va a ser el día a día. ¿Sí? O sea, bueno, a ver, durante un determinado tiempo vamos a estar trabajando bajo la forma de teletrabajo, a partir de tal fecha se prevé que determinadas áreas van a tener que volver, de las otras no sabemos. Digo, muchas veces el decir, mira, hasta el momento no hay información, es sano, porque del otro lado están esperando, digamos, algún tipo de respuesta, algún tipo de precisión acerca de cómo va a seguir la situación. Y muchas veces cuando no hay respuesta, que también es una respuesta, eso desespera a las personas, ¿no es cierto? Porque no saben, por decirlo de alguna manera, cómo es que efectivamente va a terminar la situación. Entonces, la comunicación operativa es fundamental para comunicar cómo va a ir siendo el día a día. Y si no se tiene información, es decir, hasta el momento no hay precisiones, ni bien se tengan, se van a transmitir. Y por el otro lado, la comunicación estratégica. ¿Qué es la comunicación estratégica? Tiene que ver con transmitir tranquilidad, tanto desde el punto de vista económico como laboral. A ver, decir, la organización se ha organizado de determinada manera, esto garantiza que los puestos de trabajo puedan seguir, digamos, se puedan seguir manteniendo, conservando, algunos van a necesitar cierta modificación, otros no, bueno, pero tratar en la medida de lo posible, ¿sí?, de transmitir la mayor tranquilidad. ¿Sí? Habida cuenta de que estamos en una situación que es por demás de complicada. Insisto, de nuevo, tienen todo el derecho a llenarme el chat diciéndome todo muy lindo la teoría, después en la práctica esto es difícil o es más difícil. Sí, claro, por supuesto. Estas son ideas, desafíos, cuestiones para ir pensando y tratar de implementarlas. Y como les digo siempre, son pequeños objetivos que pueden ir dando grandes o que pueden ir generando grandes diferencias dentro de una organización. Continúo para ya ir pasando a lo último e ir dando cierre a este encuentro. Ahí estamos. Algunas cuestiones para pensar al tema de la comunicación, ¿sí? Y al tema de la gestión del cambio. Como veníamos hablando, todo cambio entraña miedo, incertidumbre, riesgo, angustia, entre otros. En este escenario es que la comunicación interna adquiere un rol central. Insisto, yo acá puse hincapié en la comunicación interna porque me parece que es el primer paso para después sí pensar en la comunicación externa, digamos, y aceitar de la mejor manera posible los mecanismos para poder llegar a nuestros públicos externos de la mejor manera posible y con un mensaje claro. Pero para que eso ocurra, lo que primero tiene que estar resuelto es la comunicación interna, ¿sí? Por eso, digamos, mi intencionalidad de volcarme a la comunicación interna. ¿Podría haberme volcado a lo externo? Sí, sin ningún lugar a dudas, ¿eh? Fue una decisión mía y la trato de justificar desde este lugar que les comento. Para mí es, primero, ordenar qué es lo que pasa adentro para rápidamente dar una respuesta en el afuera.
Les decía entonces, los procesos entonces de cambio organizacional afectan a todo, afectan a las personas, a las tecnologías, a los procesos, la estructura, la estrategia, ¿sí? Y acá es donde la comunicación aparece como un elemento clave, porque la comunicación es persuasión. ¿Y qué quiere decir que es persuasión? Justamente el éxito de un proceso de cambio va a depender de la conquista, de la orientación, ¿cómo les podría decir? De convencer y conmover, porque al fin y al cabo eso es la persuasión. Yo con la persuasión busco convencer y conmover, tocar alguna fibra íntima, digamos, del orden de los sentimientos, por decirlo así, y que hagan que las personas se sientan predispuestas a enfrentar una situación de cambio que obviamente no es fácil, ¿sí? Y básicamente la comunicación interna para lo que sirve es para el compromiso, el alistamiento, la facilitación, el propiciar un clima favorable al cambio, entre otras cuestiones. Sonia me pregunta si tengo redes sociales. Sí, estoy en Twitter, estoy en Instagram, acá escribo, que escribo acá, mirá, que ya se los mando por el chat, es Twitter, ¿sí? Y en Instagram estoy en Paula, creo que es .gago, algo así, si mal no recuerdo, y también estoy en LinkedIn como María Paula Gago, ¿sí? O sea, no me acuerdo si era así, pero es María Paula Gago, creo que es mi usuario, ¿sí? Acá alguien pregunta si el coaching en la comunicación interna es una herramienta importante que puede ayudar, sin ningún lugar a dudas que sí, digamos, y eso ya ahí forma, ¿ves? Una estrategia específica que a vos se te ocurre, que puede llegar a funcionar en determinada organización y demás, sí, y que puede ser extendible a otras experiencias. Bien, con lo último, y les prometo que ya cierro porque ahora sí ya se nos va acercando el final, algunas cuestiones que quiero mencionar. La tecnología aparece como una aliada, ¿sí? En este proceso de nueva normalidad, porque hay una tendencia marcada al teletrabajo, así que la tecnología aparece como una gran aliada. A ver, para el teletrabajo y para bimodalidad también, ¿no es cierto? Para decir, bueno, en algunos momentos vamos a la oficina, en otros momentos hacemos teletrabajo, que yo creo que es una tendencia que va a llegar, o sea, que llegó, podríamos decir, para quedarse, si no creo que se vaya tan rápidamente. Y las TIC, digamos, y las tecnologías tienen ventajas. ¿Por qué? Porque descentralizan, deslocalizan, desincronizan las actividades. ¿Qué quiere decir esto? Las TICs descentralizan porque no hace falta que nos juntemos todos en un mismo espacio, digamos, físico para poder realizar nuestras actividades. Vinculado con esto, deslocalizan, porque podemos ubicarnos en distintos lugares y desde esos distintos lugares, digamos, estar cumpliendo con nuestras actividades. De hecho, hoy nosotros estamos seguramente que desde distintos lugares compartiendo esta charla, y esto lo hace posible la tecnología. Y además desincronizan. Muchas veces las empresas, fundamentalmente las más grandes y las empresas de informática ni hablar, que tienen empleados por distintas partes del mundo, localizados geográficamente en distintos puntos, trabajan en distintos horarios. La gente que está, digamos, en Asia está trabajando cuando nosotros estamos durmiendo, y cuando nosotros trabajamos ellos duermen, ¿no? Entonces digo, las tecnologías tienen esta posibilidad, digamos, de descentralizar, deslocalizar, desincronizar las actividades. Y lo último es que justamente las tecnologías, ¿qué es lo que permiten? Permiten el funcionamiento de la organización, favorecen la interacción, superar las barreras del espacio y del tiempo, permiten diferentes formas de presentar la información, incrementan la capacidad de almacenamiento y difusión de la información. Obviamente, sí, yo entiendo si alguien me dijera, a ver, hay empresas u organizaciones que tienen mayor facilidad para incorporar lo tecnológico que otras. Es cierto. Y es cierto que muchas organizaciones directamente no han podido, ¿sí?, lamentablemente, organizarse y hacer frente a la crisis. Pero para otras, la crisis resultó una oportunidad para poder reinventarse, e inclusive aun cuando no pensaban, ¿sí?, en la incorporación de teletrabajo, bimodalidad o como, digamos, hayan encontrado la forma, esta fue una oportunidad para poder incorporar la tecnología como aliada, ¿sí? Y en función de esto, bueno, es que han podido ir sobreviviendo a la crisis. Algunas cuestiones más: las tecnologías, por supuesto, generan muchas veces rechazo por desconocimiento, o porque muchas veces, si dependiendo de la cultura organizacional, se considera que la tecnología reemplaza mano de obra. Esto es cierto, en muchas organizaciones pasa, ¿sí? Y lo cierto es que, digamos, se genera cierta resistencia, o hay procesos, por decirlo de alguna manera, que se vuelven un poco más complejos de aplicar, ¿sí?,
porque se genera esta suerte de rechazo al interior de las organizaciones, ¿sí? Y aquí, en este cuadrito que les presento, que no es un invento mío, sino que lo saco de un autor español, Fernández Beltrán, de su tesis concretamente, que es del año 2008, él hace justamente por decirlo así, un cuadrito, ¿sí?, donde marca las ventajas y los inconvenientes de los medios tradicionales y de los medios más vinculados al audiovisual y a lo electrónico. Como suele ocurrir, ¿sí?, siempre lo recomendable es buscar un equilibrio en el uso de estos medios de comunicación al interior de una organización. Lo que sí es cierto es que dentro de una organización, ¿sí?, hoy por hoy las tecnologías están funcionando como aliadas, como les decía antes, en la medida en que permiten que justamente las organizaciones puedan seguir desarrollándose. Acá en este cuadrito lo que se les muestra son las ventajas y desventajas, por ejemplo, de la escritura, de la oralidad, del audiovisual y de lo electrónico. Lo cierto es que cada uno de estos medios tiene sus posibilidades y sus limitaciones. El texto, por ejemplo, escrito es directo, ¿sí?, es tradicional, es la forma tradicional que tenemos de comunicarnos, permite almacenar información, pero convengamos que muchas veces por escrito, ¿sí?, no sabemos expresarnos como sí podríamos hacerlo de manera oral. Y por el otro lado, a veces el texto escrito genera una sobrecarga, ¿no? Cuando nos dan mucha información por escrito, eso nos genera la reacción que no se quiere lograr, que es no leo. Digamos, no tengo ganas de leer todo esto. Y por otro lado, los textos escritos, y más si son impresos, ocupan lugar. Y esto es una fundamental desventaja. La oralidad, ¿qué pasa con la oralidad? También es un medio directo, económico, pero muchas veces, como dice el refrán, a las palabras se las lleva el viento. Así que es necesario también dejar un registro por escrito de aquello que se hable. Y es indispensable, digamos, al oral encorsetarlo, porque desde el oral se puede dar lugar justamente a los rumores trascendidos, malentendidos, entre otras cuestiones. Luego están los medios audiovisuales, así como los podcasts, videos institucionales, que son interesantes, son agradables, son eficaces, digamos, porque ayudan a retener información, pero guarda, tienen sus desventajas, suelen ser caros de producir, a veces no tanto, pero suelen ser un poquito onerosos. Si son largos, se vuelven complejos y aburridos, y necesitan obviamente de que las personas tengan un buen ancho de banda para poder recibir este tipo de mensajes. Y luego, el electrónico, como mail, intranet, mensajería instantánea, son interesantes porque son interactivos, económicos, permiten segmentar los públicos, tanto al adentro como hacia el afuera, ¿sí? Al igual que los mensajes escritos, hay que tener cuidado de manifestar bien las ideas para que no genere ningún tipo de malentendido, y hay que evitar la sobrecarga, ¿sí?, de mails, de mensajes. En los grupos de WhatsApp a ustedes les debe pasar que llega un momento que uno ya no sabe ni qué se dijo, ni qué se está debatiendo, porque se perdió el hilo de esa conversación. Entonces hay que tratar de no sobrecargar, ¿sí? Y es completo, es moderno, acompaña a la comunicación fundamentalmente para su introducción o para la introducción de determinados temas. Estas ventajas y estas desventajas, ¿sí?, de estos soportes sirven tanto para pensarlos desde el punto de vista de la comunicación interna como desde el punto de vista de la comunicación externa. Hoy las redes y estas tecnologías que tenemos a disposición, estas plataformas como WhatsApp y demás, digamos, nos sirven mucho para la comunicación al interior de las empresas y también para los públicos externos, con lo cual hoy me parece a mí que estas tecnologías de la información y de la comunicación son las nuevas aliadas. Obviamente eso no implica descuidar ni a lo escrito ni al oral, porque también es necesario tener un registro de todo lo que se dice y hace en una organización, y por supuesto la comunicación oral también es necesaria, tanto al adentro como hacia el afuera, para generar empatía, cercanía y demás. Y esto lo vivimos tanto como miembros de una organización como públicos externos, cuando uno tiene que llamar para hacer un reclamo, ¿qué es lo que necesita? Y necesita que yo necesito meter una persona, ¿no? Entonces ahí aparece la oralidad y la necesidad de un mensaje directo, y de sentirme justamente en contacto con alguien. Bueno, esto ha sido todo, ¿sí? Yo les agradezco muchísimo por su atención, espero que les haya servido. Acá lo que les pongo para finalizar es una síntesis de las ideas que charlamos. La comunicación es una herramienta de gestión, ¿sí? La comunicación es importante porque hace que las personas que forman parte de una organización se sientan legitimadas para dialogar, para esperar y para exigir información. La comunicación interna impacta en la comunicación externa. Es imposible no
pensarlas de manera relacionada, ¿sí? Y como consecuencia de la pandemia, ¿sí?, de COVID-19, el rol de la comunicación se redimensionó y hay que reorientar y potenciar su función al interior de las organizaciones y no olvidar que es una herramienta de gestión, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya servido, les agradezco muchísimo vuestra atención, espero que se haya entendido, que haya ido un poquito más despacio después. Al principio fui como más rápido porque digo, tal vez sean conceptos demasiado básicos y mi intención era fundamentalmente hacer un repaso por ellos, pero bueno, espero realmente que les haya resultado significativa y ojalá que algo de todo esto ustedes puedan aplicar y que les dé resultados fundamentalmente. Así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Ahí estoy viendo sus comentarios. Muchísimas, muchísimas gracias. La comunicación, como les dije, no es de una única persona. O sea, se necesita una persona y al interlocutor o interlocutores, a las personas del otro lado que hagan un feedback, retroalimentación y enriquezcan el proceso. Si no, sería un monólogo, sería información y no es esa mi idea. Así que muchísimas gracias y les agradezco realmente por su participación, por sus comentarios y demás. Nos estamos viendo, que estén bien.